Es menos B, ¿no? Mejor. ¿Doctor, está grabando? ¿Está grabando? Sí. Bueno, hoy día vamos a empezar a hacer una parte un poquito de conclusiones. Después vamos a iniciar con la parte de... Un poco también vamos a hablar de sistema autónomo. Y al final vamos a hablar un poquito de lo que es la visión, la primera parte de visión. Hasta donde lleguemos, ¿no? Y el día lunes completamos ya lo que es visión, función, olfato y ya vamos a terminar. Entonces, cuando queremos hablar justamente sobre lo que es la gráfica de la función cerebral, ¿no? Entonces tenemos que mirar esto, que nos pone su libro por, ¿no? Que es el electroencefalograma. Entonces, ¿alguna de ustedes han visto un electroencefalograma? ¿Alguna vez les han mostrado? En la cuestión también se ha puesto, ¿no? Prácticamente va a ser esto, ¿no? Eso va a ser el electroencefalograma. Cuando ustedes van a ser neurólogos, cuando sean R1, por ejemplo, ahí les van a hacer todos los días sus electroencefalogramas, ¿no? Van a estar poniendo sus chuponcitos y van a estar haciendo su electroencefalograma. Entonces eso va a ser su tarea. Se van a aburrir capaz de hacer eso, ¿no? Después lo van a llevar, ¿no? La que es una computadora, lo van a llevar y lo van a interpretar y al día siguiente lo van a mejor o capaz el mismo día, ¿no? Nosotros en la parte crítica tenemos una forma de ver también lo que es el electroencefalograma, que nos va a ayudar. Acuérdense que todos nuestros pacientitos están prácticamente dormidos, ¿sí o no? ¿Con qué los dormimos? Con propofol, con midazolam. Lo que nosotros inducimos es un coma inducido, ¿no? Hicimos con lo que es el propofol, el midazolam y lo que es el fentanilo. Entonces, ¿cómo sabemos si está bien la sedación? ¿Cómo sabemos si capaz nos pasamos un poquito? Porque no capaz lo estamos durmiendo mucho. Entonces, se utiliza una serie de medidas. Cuando usamos lo que es el BIS. ¿Alguna vez han escuchado del BIS? Aunque ya se descontinúe, ya no es sensor del BIS. Es el sensor BIS. Así se sabe el sensor BIS. Si dan cuenta, más o menos se ponía en la parte de la cabecita, los electrodos, y con este sensor BIS podríamos ver la actividad cerebral, ¿no? Generalmente para una analgesia, ¿no? Lo deberíamos llevar al paciente en el BIS de 40 a 60 más o menos. ¿Cómo se pone? Y eso va graficando, ¿no? Nos da una idea. Entonces nosotros, por ejemplo, si estamos completamente despiertos, ¿cuánto será nuestro BIS? Por ejemplo, será 100. Un paciente que está con analgesia entre 40 y 60. Un paciente que tiene muerte cerebral, ¿cuánto será su BIS? 0. Después de eso han cambiado, vamos a ver mejor. Después de eso han cambiado a este tipo de sensor. Pero de práctica ya les he mostrado, pero ustedes de teoría no les he mostrado. Es un sensor, dice, electroencefalograma, ¿no? Sensor electroencefalograma. Y acá ven cómo se ponen, ¿no? los electrodos, ¿no? Pues prácticamente con este acá, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿quiénes electrodos van a ir acá? Pero acá, en esta parte, ¿no? Y vamos a tener la captura prácticamente de todas nuestras ondas cerebrales. Obviamente no de todas las que comúnmente pueden ir en este encefalograma, ¿no? Sino de las más principales para ver función cerebral, ¿no? ¿Para qué nos servirá? ¿A quién pondríamos este tipo de sensores, por ejemplo? Un paciente que esté con confusiones. Entonces van pasando por ahí, no lo van a romper, por favor, pero miren, porque miren más que todo esto, vean también la parte de cómo se coloca, ¿no? Acá también cada dibujito de cómo se coloca, para que miren cómo se coloca. Entonces eso se coloca en el monitor y el monitor va a graficar perfectamente, igual que un EKG, ¿no? Un electrocardiograma. ¿Qué vamos a mirar cuando vamos a tener ese tipo de gráficos? Prácticamente, como dije, de lo que son los hertz, ¿no? Frecuencia y lo que es la amplitud. Y esta amplitud van a mirar en lo que es la parte de electrocardiograma. Entonces, cuando mirábamos en la parte de acá, lo que es la amplitud o lo que es el voltaje, ¿cómo calibrábamos? ¿Cuánto valía cada cuadradito, se acuerdan? Era en milivoltios y en microvoltios. Me hacemos mirar. Milivoltios, ¿no? Milivoltios, ¿no? Y en cambio acá, miren, ¿en qué está graduado? En microvoltios. Diferente, ¿no? Entonces,
Por eso cualquier estímulo, por ejemplo, cualquier movimiento inclusive de la persona puede modificar de alguna otra forma las ondas del electroencefalograma. Es como un chuponcito que se pone en la parte de la frente. Entonces, ahí viene lo que tenemos que hablar ahora de lo que son los trastornos convulsivos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el paciente está o no está convulsionando? Fácil, pues no, si se mueve fuerte, obviamente está convulsionando, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Probablemente. Pero hay convulsiones que no se van a prácticamente ver con un movimiento, ¿no? Puede ser una convulsión tónico-clónico generalizada, ustedes ven que todo el cuerpo se mueve, puede ser localizada en una extremidad, o puede ser una especie de ausencia también, ¿no? Prácticamente no va a tener movimiento, son una especie no motor, ¿no? Pero para poder ver eso tengo que ver las ondas cerebrales. ¿Qué ondas cerebrales podemos encontrar? Pues es un poquito capaz más difícil de lo que es para mirar en el EKG, ¿no? Entonces vamos a mirar. ¿Qué ondas tenemos que nos describe en nuestro libro? Tenemos la alfa, la beta, ¿no? La teta y lo que es la delta, ¿no? Cada onda va a estar implicada en un punto específico de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la beta, ¿cuánto estará? Justamente dice cuando estamos en la vigilia. Entonces nosotros ahorita que estamos en vigilia, ¿cómo estaremos? Prácticamente con full ondas beta, ¿no? Cuando queremos prácticamente ya ir a descansar, cerrar nuestros ojitos y queremos ya estar un poquito ya descansando, ya aparecen las ondas alfa, ¿no? Pues, relajación despierta, ¿no? Ustedes cierran sus ojitos y comienzan, digamos, cuando van a su cama, ¿no? ¡Ah, llegué por fin! Se echan, cierran los ojos. Ahí están relajados. ¿Están dormidos? No, no. Pero tampoco están concentrados en una actividad, ¿sí? Entonces por eso ahí aparecen las ondas alfa. Pero ya, cuando se quieren ir a dormir, se empiezan a cabecear, un sueño ligero, ya tenemos ahí, por ejemplo, las ondas, ¿no? Y ya, cuando ya comienzan prácticamente a tener un sueño profundo, ahí comienzan a tener las ondas delta. ¿Está clara esa parte? Entonces está bien marcadita porque no se confunde. Vigilia, ondas beta, que es lo que es la reacción despierta, o sea, producción de los ojitos entre quererse dormir y no quererse dormir, ahí vemos las ondas alfa. Ya se durmieron, sueño ligero, las teta y las delta, ¿no? Entonces también hay algo interesante que les pongo acá, dice, estados degenerativos. Los estados degenerativos son acá, lesión cerebral severa. Entonces, cuando yo me he ido a dormir, estoy durmiendo un sueño ligero, un sueño profundo probablemente, es casi similar como lo que cuando un paciente esté, por ejemplo, en un estado de coma. Si usted coma, prácticamente, ¿cómo está el paciente? Está durmiendo prácticamente, ¿no? La parte cortical prácticamente no está funcionando, acá el paciente está en un estado vegetativo persistente. Entonces, tenemos mínima actividad cerebral, ¿no? Entonces, cuando hay mínima actividad cerebral, cuando ya toda la parte cerebral se ha deprimido, ahí comenzamos a tener las ondas teta y las ondas delta, ¿no? Por eso que dice acá, estado degenerativo, ¿no? Como ya prácticamente no estamos en vigilia, ¿no? Entonces estamos prácticamente durmiendo. Los pacientes que tienen una lesión cerebral severa, por ejemplo, un paciente que se ha sufrido un traumatismo encefalocraneano y ahora está prácticamente en un estado vegetativo, probablemente vamos a encontrar más estas ondas, ¿no? Entonces va a diferenciar entre los que son un paciente, por ejemplo, que esté completamente en coma o un paciente que tenga también despertadas. Imagínense que un paciente que no se mueve, por ejemplo, encuentre ondas teta, delta y también hay ondas probablemente beta por ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Que el paciente despierta o no despierta? Que sí despierta. Pero que no se mueve, ¿cierto? Probablemente, no se mueve nada. Entonces, si estamos bajo ese criterio, ¿en qué estado estaríamos? Por ejemplo, en un estado de enclaustramiento. Entonces, recuerden que hemos hablado del síndrome del hombre cautivo. Entonces, el síndrome del cautivo, ¿qué pasa? El paciente probablemente está durmiendo, pero después se despierta. Se despierta, pero no se puede mover. Pero como se despertó, se activó la parte cortical, ¿y qué vamos a tener? Probablemente ondas beta, ¿no? Intercambio entre ondas delta, beta y lo que es la beta. Entonces, de eso también nos va a servir, ¿no? Para poder. Acá también los he puesto, digamos, esto no está en el libro, ¿no? Esta parte sí está en el libro, pero la parte de abajo les he puesto la parte que nos interesa saberlo. Este es un sueño profundo, prácticamente va a estar las ondas delta. Ya se quiere prácticamente un poquito, ya menos sueño, pues estamos acá donde esté. Ya prácticamente está en la relajación, ¿no? Como son ondas alfa, y cuando está prácticamente en atención, el paciente va a estar las ondas beta. En atención vendría a ser que esté en estado de vigilia prácticamente el paciente. Está clarito, en esta parte sí. Entonces acá viene, por ejemplo, una convulsión tónico-clónica, ¿no? Cambia prácticamente las ondas, ¿no? Como que va a cambiar prácticamente las ondas. Sigamos avanzando, ¿no? Entonces, como dice, va a ser un trastorno convulsivo, una conducta anómala por descarga eléctrica neuronal anormal, ¿no?
¿Qué quiere decir? Prácticamente haber como un cortocircuito a nivel de toda nuestra, la parte de nuestro cerebro, y como va a comenzar a excitar zonas, y es por eso que tenemos movimientos irregulares, es un atónico generalizado. Como dice, una convulsión, si es una sola convulsión, no es un evento único, ¿no? Y ya hablamos cuando decimos que el paciente tiene epilepsia, son trastornos crónicos, que quiere decir permanentemente capaz tiene un foco epileptógeno y obviamente tiene que recibir tratamiento. Entonces, varias personas al hospital llegan con una convulsión única, ¿no? Entonces, llegan de una convulsión. Entonces, si es una sola convulsión, probablemente ni siquiera se dé tratamiento al paciente, ¿no? Porque hay que estudiarlo. ¿Por qué lo llevó a la convulsión? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo llevó a la convulsión? A veces esas convulsiones también son síncopes, ¿no? Capaz el paciente ha tenido una baja de presión, ha tenido una bradicardia y obviamente ha presentado capaz un cuadro convulsivo, ¿no? Y por única vez, hay que investigar el por qué. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene un síncope, ¿qué es un síncope? ¿Alguien ha escuchado de síncope? ¿Qué es el síncope? ¿Pierde o no pierde la conciencia? Ahí la pérdida del sensor. Entonces también hay que diferenciar con lo que es el presíncope. Entonces, alguna vez ustedes han visto, me he desmayado, así ya. Pero sabes que después han venido, me han ayudado, una persona me ha jalado de acá. O sea, ¿te acuerdas lo que ha pasado por 3 minutos? Sí, me acuerdo. ¿Será síncope o no será síncope? No es un síncope. El síncope es que ha perdido la conciencia por un momento. ¿Te acuerdas qué ha pasado? No me acuerdo. Ah, ya es un síncope. ¿Te acuerdas que sí, me caí, me golpeé acá y después me jalaron? Sí, estaba media que estaba como sueño, pero sí me acuerdo. Ah, si se acuerda, ya no es un síncope, es un pre-síncope. Entonces, cuando hablamos de síncope, por ejemplo, puede ser de origen cardíaco, cardiogénico, o puede ser de origen neurológico. Y parte de origen neurológico puede ser inclusive una convulsión, ¿no? Hay que ver, ¿no? Entonces, si hablamos de las convulsiones, pueden ser, como he dicho, generalizadas y lo que son focales. Como es generalizadas, va a ser bilateral, ambos hemisferios van a estar en problemas. Y los focales solamente un hemisferio, ¿no? Un hemisferio va a tener prácticamente actividad neuronal normal. Entonces, si se dan cuenta acá, en la parte de acá, cambian nuestras ondas, ¿no? Las bonitas que teníamos anteriormente. ¿Qué tiene diferencia entre estas ondas de acá? Donde tenemos la onda A, alfa, beta, ¿no? Beta. ¿Cómo son más? ¿Son afiladas? ¿Son puntiagudas? No. Son redondeaditas, ¿no? En cambio acá, en la parte de las convulsiones, ¿qué tiene? Mayor amplitud, ¿no? Mayor voltaje. Acá se acuerdan que estábamos, por ejemplo, hablando de 50 microvoltios. Miren, acá está 100 microvoltios. Y miren, son grandes, tienen más cantidad de voltaje. Y otra que tenemos, las espigas o las puntas, ¿no? Entonces, justamente eso nos ayuda a ver este programa que están pasando por la manito, para ver, ¿no? Si tiene este comportamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente está sedado y comienza a tener este tipo de ondas? ¿Qué ha pasado? El paciente probablemente esté en un estado convulsivo. Entonces, hay que capaz mejorar la medicación, ponerle más analgesia. ¿Por qué? Porque el paciente está convulsionando, pero no vemos nosotros, porque capaz el paciente está cerebro relajado, el paciente está prácticamente inhibido, pero en su cabeza, en su cerebro, hay descarga normal. Y si hay descarga normal, prácticamente su cerebro está deteriorándose. No puede ser así, ¿no? O también clásica, ¿cuál es? Las epilepsias pues son una crisis de ausencia. Van a tener su espiga, ¿no? Sube la punta y en un periodo prácticamente de menor amplitud, ¿no? Y es clásico, ¿no? Le vamos a dar cuenta acá, por ejemplo, donde tenemos nuestras ondas convulsivas. Acá, ¿no? Ahí se dan cuenta, ¿no? Punta, 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 y después ondas normales, después punta, 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 punta. Entonces prácticamente hay descargas prácticamente de estado convulsivo, ¿no? Acá, ¿a quién se hace acordar este electroencefalograma? A la crisis de ausencia, ¿no? Miren. Punta y espacio, punta y espacio, punta y espacio. Lo que justamente dice la parte de acá, ¿no? ¿Miren? ¿Se parece o no se parece? A las crisis de ausencia. Entonces, para eso nos va a ayudar prácticamente lo que es el electroencefalograma, para poder mirar. Entonces, si hablamos de las digamos, de situaciones de convulsiones, como si puede ser una crisis focal, y puede ser con alteración de conciencia o sin alteración de conciencia. Y si hablamos con alteración de conciencia, pierde el sensorio, vemos las convulsiones focales complejas, ¿no? Cuando hay sensorio se lo hace complejo. Y después tenemos
la crisis generalizada, clásica crisis generalizada, ¿no? Ahí tenemos las motoras y las no motoras. Dentro de las motoras, la que vemos siempre en el común denominador, ¿cuál es? La tónico-clónico generalizada. Tónico-clónico generalizada, ¿no? La que comienza a convulsionar y comienza prácticamente a sacudir permanentes, ¿no? Y lo que son las no motoras, los crisis de ausencia, ¿no? La típica, son tipos prácticamente de crisis de ausencia, ¿no? Pero ahí tenemos las crisis de ausencia, ¿no? Estamos de acuerdo, pueden ser focales y generalizadas. Las generalizadas pueden ser motoras, que vamos a sacudir prácticamente todo el cuerpo, y las no motoras. Entonces las no motoras, ¿cómo las identificaríamos más? Justamente con un electroencefalograma, ¿no? Entonces igualito, ¿no? Mira, acá se dan cuenta igual otra forma de clasificación. Las parciales, y acá están las generalizadas. Las parciales mucho que pueden ser simples o complejas. Cuando es compleja, cuando hay pérdida prácticamente de sensorios, y lo que es crisis generalizadas, tenemos las crisis de ausencia y las crisis tónico-clónico, ¿no? Generalizadas, lo que conocemos, las clásicas convulsiones. Entonces ahí viene una pregunta para ustedes, porque aquí necesitan más compañeros. Si un paciente, por ejemplo, tiene una crisis, una convulsión tónico-clónico generalizada, ¿cómo estará su medio interno? ¿Qué presentará su medio interno? Acidosis, alcalosis. Acidosis, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo estará el lactato de estos pacientes? Alto. Elevado. Entonces, siempre que ustedes miren un paciente que ha venido en su estado posictal, ¿qué es un estado posictal? Cuando ya terminó su convulsión, ¿no? Cuando ya, ¿sabe usted que ha venido este paciente está convulsionando? Muy bien, allá. A ver, ya, ¿hace cuánto ha dejado de convulsionar? Hace 5 minutos ha dejado de convulsionar. Ya, vamos a ver, el paciente ya está ido, ¿no? Está todavía prácticamente somnoliento, capaz somnobilado el paciente. Entonces, ¿por qué será que esté somnobilado el paciente? Está prácticamente somnoliento. Porque se ha fatigado el cerebro, ¿no? Ha hecho una convulsión y prácticamente ha habido una gran descarga prácticamente, ¿no? Y entonces eso generó una fatiga de los transmisores y obviamente eso ha llevado a que el paciente esté agotado. Entonces, ese agotamiento posterior a la crisis convulsiva, ¿cómo se va a llamar? Estado posictal. Entonces, posictal. ¿Qué es el estado posictal? Cuando ya convulsionó el paciente, ¿no? Ya cesó la convulsión, pero el paciente todavía está obnubilado, somnoliente, secundario justamente a que sea agotado los neurotransmisores en el cerebro justamente por la convulsión. Entonces, ¿será convulsión o no será convulsión? Entonces, ¿cómo vemos que es convulsión o no es convulsión? Primero, le tomaríamos un AGA. En el AGA, ¿qué esperaríamos encontrar? Una acidosis metabólica, y a veces la acidosis metabólica es marcada, pH 7.1, bicarbonato a veces está en 10, CO2 en 14, así pues fatal, ¿no? Su AGA. Lactato está en 10, así pues para asustarse, ¿no? ¿Por qué? Porque como ha hecho una convulsión tónico-clónico generalizada, ha consumido energía, ha llevado que sean las acidosis del paciente, y como no respiro capaz muy bien, ha generado un estado anaeróbico y comenzó a llevarse también el lactato. Entonces, le sacan un AGA, está con un lactato elevado, una acidosis metabólica, entonces sí, probablemente sea una convulsión. ¿Qué más? ¿Qué más esperaría encontrar en el examen físico, por ejemplo, ese paciente que está convulsionando? ¿Alguna vez han visto presenciar una convulsión así en vida real? Comienza a convulsionar y comer, ¿qué más? Comienza a morder sus dientes, muchas veces la boca, ¿no? Cerrar bien fuerte la boca, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces se puede hacer heridas en la boca, ¿no? Puede hacer esto. Si ustedes encuentran heridas en la boca, o sectores que se ha mordido, ¿no? En la lengua, en la boca, en la superficie, en los labios, probablemente haya convulsionado. Si no encuentran ningún signo que se llame la boca, no encuentran ningún signo que digamos de alguna excoriación, convulsión, no encuentran ninguna excoriación, le sacan el AGA y está normal, pH está normal, lactato está normal, ¿creerían que sea convulsión? Probablemente no sea. Puede ser capaz otro tipo de convulsión, puede ser también que el paciente esté simulando una convulsión. Muchas personas simulan una convulsión para llamar la atención. Y por ejemplo, otro día llegó un pacientito, ¿cuántos años tenía? Pues, creo que 25 años, y que convulsionado. Le sacamos su AGA y no tenía pena de convulsión, ¿no? Entonces, qué raro,
¿no? ¿Por qué dice que ha convulsionado? Señora, parece que no hubiera sido una convulsión. ¿Estás seguro? Sí, ya me han dicho que no es una convulsión. Así me han dicho, ya me llevó a Lima, ya me mandó para volar, ¿no? Y reviso para la historia, ¿no? Y que había sido visto por acá por neurología. Y acá en neurología del hospital había dicho que no es un estado convulsivo. Se lo han llevado a Lima. Y en Lima han dicho que no es un estado convulsivo. Se habla de una clínica particular en Lima. En esta clínica particular, recuerden en la historia, definen que sí es un estado convulsivo. Entonces están entre ser y no ser. Entonces la familia ha creído más la parte de la parte particular que sí es un estado convulsivo. Y obviamente va contra el seguro, ¿no? Porque usted está diciendo que no, que sí, pero en ningún electroencefalograma sale que haya un episodio convulsivo. Y acá pues, la pelea, pero no quería ni siquiera hospitalizarlo, me acuerdo al paciente. Pero así, entonces a veces hay esos cuadros son difíciles de diagnosticar. ¿Será cierto o no será cierto? Capaz de una crisis, ¿no? Otra crisis capaz que no se pueda clasificar o capaz de psicógena, ¿no? Entonces, nuevamente, como visto parcial, acuérdense, puede ser simple o compleja, simple, sin pérdida de conciencia, compleja con pérdida de la conciencia, ¿no? A través del sensorio. Y generalizadas, motoras y no motoras. La motora es la clásica, tónico-clónica, generalizadas. Y ahí le conocen, por ejemplo, el gran mal, dice, pero no el gran mal. Anteriormente se llamaba como gran mal, ¿no? Ahora ya casi no se define como ese nombre. Y las no motoras, ¿no? Las crisis de ausencia, ¿no? Que se decían como un pequeño mal. ¿Está clara esta parte? Que eso sepan bien, esta clasificación así sencilla, chiquita, está genial. Después ustedes vayan a ir rotando con toda la parte de neurología, van a ampliar progresivamente más y más terminología. Lo que sepan esta parte bien, estamos contentos. Entonces, miren, ¿cuánto dura más o menos esta transfusión? De 60 a 90 segundos. Más o menos, ¿cuánto sería? Un minuto y medio, ¿no? ¿Y qué pasa si sigue convulsionando? ¿Qué pasa si sigue convulsionando? ¿Qué pasa si sigue convulsionando? Sí, hemos dicho que solamente de 60 a 90 segundos, prácticamente un minuto, 2 minutos, como redondeémosle 2 minutos. Ya tenemos un AGA acidótico, lactato que es elevado, todo terrible. Imagínense que siga convulsionando. ¿Cómo se llama eso cuando sigue convulsionando? Estado o estatus convulsivo. Ya se imaginarán, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, convulsiona más de 5 minutos, sigue convulsionando, le pone la medicación, sigue convulsionando, imagínense cómo estará su medio interno, cómo estará el afecto de este paciente. Y es por eso que la prioridad en estos casos es parar la convulsión. A veces se logra parar, ¿no? A veces no se logra parar. Entonces, para parar la convulsión, ¿qué usaría? Cualquier medicación que inhiba, pues, ¿no? que lo inhiba al paciente. Específicamente, ¿cuáles son las medicaciones que ustedes conocen? Los que estimulan prácticamente al GABA, ¿sí? ¿Y el GABA qué hace? Efecto inhibitor. ¿Qué usaría entonces para el paciente? Lo que es el diazepam, usaría lo que es probablemente lo que es el midazolam. No sigue convulsionando. Probablemente usen el propofol, ¿no? Le meten el propofol al paciente y ya, capaz terminó de convulsionar un ratito, pero le han metido midazolam, le han metido propofol, lo han deprimido al paciente. ¿Ustedes creen que puede respirar normalmente ese paciente? Ya no se muere porque convulsiona, ahora se muere porque no respira, ¿no? Entonces, eso ha pasado, ¿no? Creo que comenté con ustedes, ¿no? En la parte de Lima, la chiquita que fue convulsionando, un estudiante, le metieron mucha benzodiazepina y al final ya no convulsionó, pues se murió prácticamente por parada respiratoria. Entonces, en esos pacientes que ya requieren mayor cantidad de drogas para bajar la convulsión, ¿qué tengo que hacer? Asegurar vía aérea. Ahí están intubados los pacientes, ¿no? Con un tubo, están ventilados y asegurados prácticamente la vía aérea. Y ahí, por ejemplo, cuando están ventilados, cuando están sedados, podremos ver si el cerebro sigue convulsionando o no. No, porque está sedado, pues, ¿sí o no? Entonces, ahí ¿quién entra a tallar? Lo que están teniendo en las manos, ¿no? Se le pone este encefalograma, que están viendo ahí, y se mira si es cómo está su actividad neuronal, ¿no? Si le ponemos el encefalograma, ese sensor, y comienza a tener ese tipo de espigas, sigue convulsionando, pues, ¿no? ¿Le sigo poniendo drogas para bajar la convulsión? Claro que sí, sigo poniendo drogas. Ahora, con total normalidad le pondré, sí. ¿Por qué le pongo total normalidad? Porque ya está ventilado el paciente. ¿Se me va a definir respiratoriamente? ¿No? Va a seguir respirando por el ventilador mecánico. Le sigo poniendo.
Pero ¿qué pasa si le sigo poniendo? ¿Qué va a empezar a bajar ahora? La presión arterial. Comienza a chocarse el paciente. Entonces, probablemente, ¿qué le va a iniciar ahí? Noradrenalina, probablemente para subir un poquito la presión arterial. Y así van a ir jugando, ¿hasta qué? Hasta que cese prácticamente esta convulsión y ya no haya convulsión. Porque mientras que haya convulsión, ¿qué va a pasar con el cerebro? Se va a agotar. Y ese agotamiento, ¿a qué le va a llevar? A que pues, progresivamente ese cerebro se puede dañar, ¿no? Y puede traer después secuelas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿no? Mira, pues estado epiléptico puede haber conocido que no remite. Entonces, ¿a qué nos va a llevar eso? A la muerte del paciente, ¿no? Entonces no tenemos justamente que llegar a esa parte. Vemos acá, ¿no? Y al final, ¿qué comienza a tener? Justamente las ondas, ¿no? Que le hemos comentado. Completamente diferente, ¿no? Acá parece, ahora sí parece un electrocardiograma, ¿no? Parece una taquisupra, ¿no? Igualito, ¿no? Parece, ¿no? Pero eso debe de serlo, nos va a indicar que está prácticamente con un cuadro convulsivo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ¿qué le vamos a poner entonces al paciente para que no convulsione? Todos los medicamentos conocidos anticonvulsivantes. ¿Qué le pondremos? Lo que hemos iniciado nuestra reconstrucción. No está acá. Gracias. Salud. Ahí no estaba, ahí no me acuerdo por no había visto. Los diabezodiazepina. Miren, otros, miren, que podemos usar. ¿Se acuerdan de la carbamazepina? ¿Para qué usábamos la carbamazepina? ¿Se acuerdan? No, voy a llorar. ¿Cuándo usábamos la carbamazepina? ¿Se acuerdan? Cuando había una neuralgia de trigémino, ¿se acuerdan? Neuralgia de trigémino. Ay, neuralgia de trigémino, puede ser. ¿Qué hacía? Inhibición de canales de sodio, ¿se acuerdan? Sodio y calcio. Fenitoína, otro clásico que se utiliza para lo que es el convulsivante, se pone endovenoso. Inhibición de canales de sodio y calcio. Otro, fenobarbital. GABA. Otro, valproato, que también es utilizado en la fiebre del Freud. ¿Qué usamos también? GABA. Al final, doble quema sobre GABA. Se dan cuenta que todo es sodio, calcio, GABA. ¿No? Acá también calcio, acá también GABA, sodio, GABA. Todos son partidos sobre eso, ¿sí o no? Aquí ha implementado la función del GABA, inhibitorio, ¿no? Inhibiendo el canal de sodio y calcio, que hemos visto que son los que transmiten la función, la actividad neuronal, ¿no? Porque se ¿qué dan cuenta? Todos son sobre esa parte. No, solamente cambia capaz el nombre. Pero hay un medicamento nuevo que no utiliza ese mecanismo. ¿Cuál es? El levetiracetam. Y este levetiracetam, como dice, modula la liberación de neurotransmisores excitatorios. ¿Qué quiere decir? Que va a modular prácticamente la liberación de ¿qué? Del glutamato. ¿Y qué es el glutamato? El principal excitador, ¿cierto? Entonces, si inhibo prácticamente la liberación, o modula la liberación, ¿tendré cuadro convulsivo? No. Entonces, es otro mecanismo, ¿cierto? Entonces, bastante, por ejemplo, aquí lo usamos nosotros el levetiracetam, que tiene otro mecanismo de acción que va a inhibir prácticamente la liberación de lo que es el glutamato. ¿Alguno de ellos se parece? No, entonces, sodio, calcio, GABA, calcio, toda esa parte, ¿no? Entonces, la intención no es que se aprendan los medicamentos, ¿sabes? No se van a aprender, no es que van a agarrar la diapositiva y van a empezar, Fenitoína, no. Acuérdense que eso van a hacerlo al próximo año. Cuando estén en fármaco, ahí sí van a aprender, ¿ya? Entonces, la intención ahora es que vean que esos fármacos actúan sobre lo que hemos dicho, sodio, calcio y prácticamente sobre el GABA. Entonces, más que todo para que sepan, ¿no? Igualito, ¿no? Acá hay la crisis epiléptica aislada, probablemente le pongo su benzodiazepina, acá está. Crisis no cesa, como dice. Tengo que más de 5 minutos, entonces progresivamente vamos a ir aumentando la cantidad de medicación prácticamente que se va a utilizar. Hasta el final, ¿qué vamos a tener? Un estado epiléptico, como dice, puede estar un estado epiléptico refractario, ¿no? O estado epiléptico refractario en curva, ¿no? Entonces, si ya tiene un paciente un estado epiléptico refractario, ¿a qué lo tengo que llevar sí o sí al paciente? A un coma inducido. ¿Y con qué lo voy a inducir un coma? Puedo usar lo que son las benzodiazepinas. Pero si yo uso benzodiazepinas, ¿qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que hacer con el paciente? ¿Qué es IOT? Intubación orotraqueal. ¿Se han dado cuenta?
Si yo le voy a meter cualquier cantidad de benzodiazepinas, cualquier cantidad de fármacos que va a deprimir el sistema nervioso central, tengo que ver vía aérea. Porque si no, no se muere por la confusión, pero sí se muere por parada respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes estén en la parte alejada, le van a poner midazolam, le van a poner diazepam, que sepan al paciente. ¿Qué tienen que mirar al paciente? Cómo está ventilando al paciente. Tienen que tener mucho cuidado. Si comienza a deprimirse la parte respiratoria, ya están ahí, tienen que referirlo cuanto antes, que lo pueden intubar en buena hora, pero si se les ha pasado y no lo pueden, y hay una depresión respiratoria y el paciente no comienza a respirar, el paciente va a fallecer por una acidosis respiratoria y por una depresión respiratoria. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Y qué tienen que hacer siempre? Avisar siempre a la familia. Avisar. Estoy poniendo esto, pero lo va a deprimir la parte respiratoria. Entonces, siempre avisar y decir. Tienen acá en la medicación que se utiliza diazepam. Diazepam, que ya sabemos sobre qué actúa, ¿no? ¿Sobre quién actúa el midazolam en las benzodiazepinas? Sobre el GABA, ¿no? Actúa sobre el GABA, la parte que incrementada la acción del GABA y la velocidad de depresión. Benzodiazepinas, midazolam, diazepam, lorazepam, clonazepam. Como primera acción siempre va a ser las benzodiazepinas. Segunda fase, que sería un poquito más diferente forma de acción. La fenitoína, el ácido valproico, ¿se acuerdan que más que todo actúan sobre los canales de sodio, calcio, ¿se acuerdan? Y acá, ¿quién viene? El levetiracetam. ¿Qué hacía el levetiracetam? Modular la liberación de ¿quién? De glutamato, por ejemplo. Sigamos avanzando. Y al final, ¿qué le vamos a poner al paciente? Midazolam ya en infusión, ketamina, otra forma, y propofol, el tiopental. ¿Este tiopental está de moda ahora? No. ¿Por qué está de moda ahora el tiopental? ¿Han visto el fondo de sitio? No. El fondo de sitio que ha hecho la Lucero, que le ha puesto a Cristóbal, le han puesto el tiopental. ¿No han visto? Le han puesto el tiopental, pero la verdad. Entonces, le ha puesto el tiopental supuestamente para que diga la verdad, ¿no? Tiene que ver perfectamente. Entonces, imagínense, ni el tiopental ni en tercera fase terapéutica, anestesia intravenosa. Y si le ha puesto esta cantidad, imagínense, inyectada, lo puede matar. Más allá de que se decía la verdad, que no sé cuál puede decir que sea un hipnótico, ¿no? Pero si yo le pongo esto, le va a generar una depresión respiratoria. Estamos en la tercera fase. En la tercera fase, ¿qué tiene que ser el paciente? Intubar. Entonces, lo que ha cometido por ejemplo es prácticamente una negligencia pues, fatal, ¿no? Entonces, un riesgo de irse hasta la cárcel, lo que es prácticamente quererlo matar para la pobre Cristóbal, ¿no? Lo que se han dado cuenta, o sea, va a ser una depresión completamente de la parte. Entonces, miren, está interesante esa parte. Igual, venimos a otra parte de acá, la convulsión febril. Entonces, ¿han escuchado las convulsiones febriles? ¿Quién se da más que todo? En los niñitos, ¿no? En los niños. ¿De qué edad más o menos se va a dar? De 6 meses, 5 años, el pico de que se llama de años de convulsión febril, ¿no? Porque se va, como dice, baja tolerancia al cambio brusco de temperatura. Va a alterar ese cambio brusco de temperatura, va a alterar la excitabilidad. Acuérdense que está un sistema nervioso inmaduro todavía, ¿no? Entonces esto puede llevar a una convulsión. Una convulsión febril probablemente no va a tener ningún tipo de secuelas. Si es repetida las convulsiones febriles, puede ser que después tenga epilepsia el paciente, entonces habría que hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal problema? La elevación brusca de la temperatura, ¿no? Entonces, como ustedes cuando sean papás, mamás, ¿no? Cuando ustedes están en sus alumnos también, tienen que bajar la temperatura rápidamente de los niñitos, ¿no? Para justamente que no lleguen a tener una convulsión febril. Entonces, ¿cómo le baja la temperatura a un niñito? Puede ser que le pongan ya vamos a poner su paracetamol, ¿no? Que va, que me estoy viendo ahí, se va a poner su paracetamol, ya va a poner su metamizol, ya. Pero va a demorar, pues, ¿no? En hacer efecto, ¿no? Más que a los chiquitos, no quieren tomar. Pero, y quieren inyectar, la mamá no quiere. Tanto como pincharme a mí, dicen. A veces las mamás son bien aprensivas, van a mirar con Cés, alejando a los niñitos, contra aprensivas, ¿no? No quieren ni que los toquen. ¿Qué hay que hacer muchas veces? ¿Qué se hace también? Hay que bañar a los chiquitos.
se bañan, ¿no? Como a tibia los minutos, para bajar justamente la temperatura. Es un medio físico rápido. Pero a ver, díganle a una persona, lo voy a bañar a tu hijo, usted lo quiere matar, ¿no? Usted quiere darle vuelta, mi hijo, ¿cómo es posible? Usted quiere bañar, ¿no? Pero obviamente no va a bañarlo con agua fría, no con agua tibia, ¿no? Para que baje justamente la parte de temperatura. Es un método eficaz, ¿no? Si van a esperar que baje con el metamizol, que baje con la parte del paracetamol, en eso que baje, puede ser una convulsión y ya no, complicamos el cuadro, ¿no? Entonces se acuerdan siempre. Pero ¿qué tienen que siempre decir a la mamá? Conversar, decirle a la mamá, que voy a hacer por tal motivo esta parte, por eso para el próximo motivo lo voy a bañar. Ahora, como está tan de moda la parte de ChatGPT, que busquen ChatGPT por qué pasa esta parte. Sí, de verdad. Entonces, ¿está claro esta parte de convulsiones? ¿Qué vamos a usar entonces para lo que es las convulsiones? Tratar de disminuir justamente la excitabilidad neuronal. ¿Con qué fármaco le ponemos los que tenemos a la mano? Las benzodiazepinas. Ya sea vía endovenosa o ya sea en los niños vía endorrectal, se puede utilizar. Acuérdense que los niñitos, pues están convulsionando, ¿qué van a poder poner que sea una vía? Pues imposible, ¿no? Más que todo vía rectal, le pueden colocar lo que es la medicación que se necesita. En los adultos, si ven, quizás le puedan colocar una vía rápidamente, ¿no? Es más fácil, ¿no? En los adultos, pero en los niños es bien difícil, ahí bien. Y si le van a colocar una benzodiazepina, diazepam, diazolán, lo que sea, ¿qué tienen que mirar siempre? Cómo está respirando el paciente. Ahí si tienen su saturómetro, ahí le ponen su saturómetro para mirar cuánto está saturando. No vaya a ser que después se olvidan, ya la convulsión está tranquilito, le ponen el saturómetro 70 de saturación. Hay que ponerle oxígeno, está en su posta, hay que ponerle oxígeno. ¡Tráeme balón! ¿Qué balón? ¿De gas? ¿Qué no te lo oxígeno? ¡El balón verde! Pero no lo usaba acá. Que no tenemos oxígeno. Está vacío eso. ¿Qué van a hacer esos casos? Así eso va a pasar cuando lleguen a su posta. Tienen que mirar, a ver, hacer un estado situacional, ¿no? A ver, tengo esto, sí, tengo oxígeno, muy bien, hay que ver, gestionar para que tengan su oxígeno, siempre. No van a hacer cosas del demonio que les pase, ¿qué van a hacer en ese caso? Saben lo que tienen que hacer, pero no hay con qué. Y se muere, ¿qué van a decir? No había oxígeno, ¿usted hizo el pedido? A ver, un documento que diga que hizo el pedido. No hizo el pedido. Entonces, ¿de quién es la culpa? Siempre tengan mucho cuidado. Acuérdense que carreras que sean ya a su CNP ya comienzan a tener responsabilidad legal. ¿Un descansito? Un descansito chiquitito y continuamos con la parte. Ya estarán haciendo su investigación, ¿no? Claro. La investigación ya estará bonito, formato, todo vaya avanzando, ya viene que tiene que presentar. Acuérdense que al final, ¿cuándo nos esperarían la vivienda? Era el 22 de noviembre, ¿no? Sí. Más o menos. El 22 de noviembre tienen que presentar ya su póster, ya con la investigación concluida, o sea, prácticamente acá una semana. Pues para fin de fase, como te he dicho, la intención es que prácticamente esté como un artículo pequeñito, como siempre hemos dicho, pero ya que sea hasta resultados, ¿no? O mínimo hasta resultados. Cosa que en la tercera fase ya hacen las conclusiones y ya tiene su póster para hacer. ¿Ya? Entonces recuerden eso. No estén corriendo, vayan a la máquina. ¿Ya? ¿Qué más? Me comentaron varias personas sobre la responsabilidad social, qué iba a pasar, si ese día tenía que estar sido así activos, Entonces, como le comento también con sus compañeros delegados, la parte de, digamos, la parte de la asistencia, la parte de participación, todo es bajo tu criterio total. Cualquier cosa que digamos, no pueden ir ese día, por A, B, Z motivos, habrá forma de compensar, harán otro tipo de actividad, no sé, bueno, algo que compense y que la compensa también a su delegado de que verdaderamente han participado, ¿no? La cosa es que Marielita nos da prácticamente la relación de los que han participado, ¿no? El que no participó debe poner no participó, ¿no? Entonces puede
ya la persona cuando venga a ver su nota, ¿por qué no participas? No dice pues nada, la verdad no, triste la vida. ¿Ya? Todos traten de participar todos, por favor. Que todos salga bonito nuestra actividad. Bueno, continuemos. ¿Qué tenemos que hablar ahora? Ya que hemos hablado de onda cerebral, de perfusión, tenemos que hablar también de sueño y vigilia. Entonces, como dice acá, la parte de sueño y vigilia, bueno, cierro mejor, ¿no? Pero, ¿podemos abrir las ventanas? Sí. Mejor esto va a abrir. ¿Cómo se llama? Ahí, la vida. Entonces, esta parte de lo que es sueño y vigilia es interesante conocerla. Hay varias alteraciones del sueño. Al menos con los pacientes, después que nos han sedado ustedes, ¿no? A la fuerza que han puesto lo que es propofol, midazolam y todas las benzodiazepinas y todos los fármacos que hemos visto, a veces el despertar justamente trae consigo muchos problemas, ¿no? Para que pueda una persona despertar, como hemos visto acá, tiene que estar varias cosas activas, no tiene que, como hemos visto acá, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene que estar en la formación de las ascendentes, sistema muscular activador ascendente funcionante. El tálamo va a cumplir una función primordial. Siempre hemos estudiado el tálamo como una estación de relevo, ¿sí? Justamente el que tiene que coordinar funciones también con la corteza para poder dar un momento de despertar. Cuando hay alteraciones en cualquiera de esos días, inclusive cuando nosotros nos vamos a dormir, cuando ustedes se han ido a dormir alguna vez han sentido que se han caído, por ejemplo, ¿sí o no? Se han querido caer, se han querido inestabilizar, han dado un salto, ¿sí o no? Igualito, ¿por qué? Porque prácticamente cuando uno ya se va a dormir, está perdiendo el contacto prácticamente de la parte de esa corteza con el resto del cuerpo, ¿no? Aquí están relajándose, eso siente, es algo brusco, y obviamente el cerebro va a sobresaltarse y va a sentir prácticamente esa sensación de desequilibrio, ¿no? Y también de caída. ¿Qué más es lo que conocen acá? Nuestro reloj biológico, ¿no? Que va a controlar prácticamente esas funciones de que nos despertemos diariamente a las 6 de la mañana. ¿Se han dado cuenta, no? Que ustedes son perfectos para despertarse una hora? Si se dice que va a despertarme a las 6 de la mañana, prácticamente se despiertan 5:58 y en 2 minutos suena la alarma. Así es, ¿no? Pues justamente, ¿quién está ahí encargado? El nuestro superquiasmático, que va a tener nuestro reloj biológico unido justamente con la melatonina para poder hacer que tengamos o no tengamos sueños y poder regular por esta noche. ¿Quién va a secretar esta melatonina? Lo que es la glándula pineal. Entonces, esta melatonina son espíritus chaparreros, ¿no? Entonces, esta melatonina va a secretarse de acuerdo también al estímulo luminoso, vamos acá, el estímulo luminoso. El estímulo luminoso, tenemos fuerte luz, obviamente, a ver, menor secreción de esta melatonina y obviamente el paciente va a estar despierto. Cuando no hay luz, o sea, cuando es la noche, por ejemplo, tenemos mayor secreción de melatonina y el paciente o la persona empieza a dormir, ¿no? Inclusive hay fármacos que tienen melatonina para dormir, ¿no? Que han viajado capaz a otro lugar, a veces usan la melatonina para poder descansar, ¿no? Otros ya más agresivos, los que han viajado a lo que es Europa, por ejemplo, que están en jet lag, que se toman el preso al prazolam, su clonazepam y ya para dormir, ¿no? Para fuerza hacerlo dormir, para de alguna manera poder regular su sueño. Sigamos avanzando. Entonces, etapas del sueño. Primero comenzamos esta parte que nos va a atrás. Entonces, ¿qué etapas de sueño vamos a tener? Acá está interesante este cuadro, ¿no? Vamos a tener la parte de la que es la vigilia, esta parte de acá, ¿no? Los sueños REM y la fase no REM, esta parte profunda. ¿Qué es el sueño REM? De movimientos oculares prácticamente rápidos, ¿no? Movimientos prácticamente de nuestros ojitos cansados, entonces prácticamente vamos a entrar en la parte de REM, no REM, REM, no REM, REM, no REM, REM, no REM, REM, no REM. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un cambio prácticamente, un intercalamiento prácticamente de estos sueños, ¿no? Entonces, si vamos acá, al cuadro anterior, entonces vemos acá, tenemos el sueño REM y toda esta parte acá el sueño no REM, sueño REM, sueño no REM. Entonces, primero, el sueño no REM prácticamente va a tener etapas, ¿no? Y va también, según de una forma, vamos a mirarlas de acuerdo también a las ondas cerebrales que se van a evidenciar, ¿no? Etapa 1, por ejemplo, dice bajo voltaje, frecuencias mixtas, ondas alfa. ¿Se acuerdan de las ondas alfa? ¿Dónde aparecían las ondas alfa?
cuando estamos en una relajación, ¿no? Con los ojos cerraditos, primera etapa del sueño. A medida que vamos profundizando sobre nuestro sueño, obviamente vamos a tener caída prácticamente de esa zona, va a ser cada vez más lenta, ¿no? Etapa 2, ¿qué vamos a tener? Ondas teta. Etapa 3 y 4, prácticamente un sueño recontra profundo, vamos a tener ondas delta. Y acá trabajito tenemos lo que es el sueño REM, de movimientos oculares rápidos, que debería ser acá. Como es un sueño paradójico, como dice acá, ¿por qué? Porque va a haber ondas cerebrales similar a cuando una persona está despierta. Y cuando estaba despierta en vigilia, ¿qué ondas teníamos cerebrales? ¿Se han dado cuenta? Entonces, en este sueño, vamos a tener las ondas beta, pero la persona va a estar durmiendo. Como dice acá, la frecuencia, los movimientos corporales puede haber actividad, y acá prácticamente en este sueño REM, ¿no? Que esta parte, como el paciente está entre dormirse y no dormirse, prácticamente ahí tenemos prácticamente la parte de los movimientos corporales suprimidos, ¿no? Y va a haber una pérdida del tono muscular. Entonces, ya se imaginarán, si la persona pierde ese tono muscular, ¿qué pueden sentir ustedes? Ahí cuando tienen la miotonía hípica también, ¿no? Por acá, cuando ingresan de esta parte del REM a la primera fase de lo que es el sueño, ahí viene lo que es la miotonía hípica, ¿no? ¿Y qué es esta miotonía hípica? Cuando ustedes se han sobresaltado, cuando han querido dormir, ¿no? Comienzan a tener esos problemas. Entonces, como vemos acá al ladito, acá, va a haber episodios que estamos en vigilia, después que entramos a la parte del sueño REM, que son rápidos, los movimientos de los ojitos rápidos, ¿no? Que esto que hemos dicho que es el sueño paradójico, prácticamente entre ser y no ser, y después comenzamos el sueño no REM, que prácticamente es el sueño ya más profundo, ¿no? Más profundo. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿no? Entonces acá con la vigilia, el REM, y después viene el no REM. Nuevamente que no esté bien, el REM, no REM, REM, no REM, REM, no REM, REM, no REM, REM, no. Como vemos acá, vigilia alerta, ¿qué onda vamos a tener? Las beta que hemos dicho, ¿no? De vigilia tranquilo, que prácticamente estamos con los ojitos cerrados, la sala. Sueño REM, que es el sueño paradójico, ¿qué vamos a tener? Ondas delta. La primera fase del sueño es una fase de sueño, prácticamente vamos a tener las ondas delta, miren, la fase profunda, fase 4 prácticamente del sueño no REM, ¿qué vamos a tener? Las ondas delta, ¿no? Prácticamente pequeña actividad prácticamente cerebral, poquito a poco. ¿Qué más? Acá viene una parte interesante de los sueños. ¿Ustedes se sueñan a color o blanco y negro? A color. Pero ahora van a preguntarle eso a sus abuelitos. Tienen otros abuelitos, tienen mis abuelitos. A sus abuelitos van a preguntar, abuelito, ¿cómo te sueñas? ¿A blanco y negro o a color? Van a ver que les va a decir a blanco y negro. ¿Por qué? Porque ellos en su mayor cantidad de tiempo en la vida han visto probablemente más cosas a blanco y negro, inclusive hasta la televisión. Entonces probablemente me sueño todavía a blanco y negro. Por ejemplo, yo me sueño a blanco y negro. Yo no sé, yo comienzo a pensar, vean bien ustedes, blanco y negro me sueño. Sí, blanco y negro, ¿verdad? Pero cuando las personas mayores, por ejemplo, las personas que son abuelitos ya, como han tenido más contacto con lo que es blanco y negro, probablemente se sueñan blanco y negro. Pero pregúntenles, hagan ese experimento, ¿no? Yo a sus papás, a sus abuelitos, ¿cómo te sueñan? No me sueñan, porque me das al Prazolanda. Entonces, ¿qué vamos a hacer prácticamente en esta etapa de los sueños? Prácticamente haber una abolición, ¿no? No nos vamos a conectar ni con la parte distal del cuerpo, ni con la parte ocular, ¿no? Prácticamente esto va a estar funcionando. Y como esto está funcionando, probablemente el paciente esté caminando, el paciente tiene una actividad, lo que sea, ¿no? Pero no está caminando, porque prácticamente está abolido esta parte de acá y abolida la parte también del ingreso. Entonces, también ahí viene algo interesante, que contarles. Entonces, así vamos a tener los pacientitos. Algo tenía que comentarles acá interesante. Déjenme de la idea. Algo que me pasa acá. No me parece acordar. ¿Qué onda? Por eso digo, la segunda clase, muchas veces, ahí ya me acuerdo una cosa.
Entonces, ¿qué más? Sigamos avanzando. Igualito acá, ¿no? Lo que es el gaito, ¿no? Sabe que el núcleo psicopragmático es un relojito, ¿no? El reloj biológico, y él va a coordinar prácticamente todas las funciones, ¿no? No solamente la parte cortical, sino miren, también con hipófisis, por ejemplo, para lo que es toda la regulación hormonal, ¿no? Toda la parte del sistema simpático parasimpático. Ah, es me corta. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como están haciendo sus actividades normales, también se sueñan que están comiendo o no. Se sueñan que están peleando o no. Se sueñan que están en estrés o no. Se sueñan que han jalado también. ¿Sí? Entonces, esos estreses, igualito, ¿no? ¿Sobre quién se va a ir ver reflejado todo eso? Justamente también con la parte del sistema ortónico, con la regulación hormonal. Todo va a estar acá prácticamente regulado. Entonces, si ustedes se sueñan que están comiendo, que están haciendo cólera, ¿qué vamos a tener? Probablemente en la noche secreción gástrica. Y van a tener probablemente una acidez prácticamente de su estómago. Ustedes como están normal, están nuevecitos de fábrica, entonces capaz no va a haber mucho problema. ¿Cuándo va a ser el problema? Cuando ustedes ya tengan gastritis, cuando tengan una úlcera probablemente ahí, y en la noche que va a haber secreción nocturna de ácido. Y como hay secreción nocturna de ácido, normal, porque capaz están comiendo un chicharrón, no están comiendo nada, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su gastritis, va a aumentar capaz la úlcera gástrica. Por eso en muchas ocasiones se utiliza lo que es el omeprazol, o cualquier tipo de inhibidores, por ejemplo, la bomba de protones, justamente en la noche, ¿no? Justamente para reducir la secreción ácida nocturna. Justamente está reduciendo con esta parte. ¿Alguna vez han visto a sus abuelitos que toman su omeprazol por la noche? Algunos lo indican, ¿no? En la noche. Porque en el día muchas veces ya están, pues, cuando ya tienen su gastroprotección. ¿Cuál es la gastroprotección principal para ustedes, por ejemplo? La comida. Entonces, comen ustedes rico sus horas, felices, el estómago está contento. En la noche comen, ¿no? Ya están prácticamente el estómago vacío. Y se sueñan que han tenido un estrés, su estómago está justamente en plena lucha con ese ácido que está secretándose. Entonces, como comentario, cuando ustedes hagan, ¿cuándo van a hacer eso? En fármaco, ¿no? El próximo año, en fármaco. Bonito, ¿no? Entonces, ya no es núcleo psicopragmático y por todo lugar va a tener interacción, ¿no? La neocorteza, hipocampo, prácticamente para lo que es la memoria, ¿no? Puede ser que el sueño también de una u otra forma está relacionado con mejorar prácticamente los neurotransmisores para que tengan mayor memoria, ¿no? De alguna manera van a tener mayor captación. Y eso también es interesante, porque ustedes muchas veces quieren aprender estando de sueño. ¿Qué es eso? Hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Sí puedo. Y muchas veces ni siquiera se acuerdan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una fatiga de neurotransmisores. Muchas veces mejor dormirse un ratito y despertar. Y me dicen, ¿dónde se aprende mejor? ¿Dónde se aprende mejor? Muchas veces en las madrugadas, ¿no? Cuando han despertado, comienzan nuevamente a leer, van a tener mejor aprendizaje que muchas veces en las noches, cuando están cansados de todo el trajín del día, ¿no? En la hipófisis, como dice, regulación hormonal, lo que ya hemos visto, ¿no? El hipotálamo, reducción de la temperatura, igualito, ¿no? El ritmo circadiano, a veces, ¿cuándo vas a tener mayor temperatura? Capaz por las noches, ¿no? Tarde, noche vamos a tener mayor temperatura. ¿Cuándo va a ser nuestra menor temperatura? Hemos visto que por la madrugada, ¿no? Va a ser nuestra menor temperatura. Con la grelina igual con la melatonina que ya hemos visto para regular justamente lo que es el sueño. Sigamos avanzando. Entonces, de la parte del sueño del deporte, ¿no? También habla bastante de otros tipos de alteraciones que nos podemos tener en el sueño, ¿no? Desde el insomnio, ¿no? ¿Han tenido insomnio ustedes? ¿No han tenido insomnio? Alguna vez sí, por preocupación, entendido. Igualito, ¿no? Acuérdense que la luz, por ejemplo, estimula bastante lo que es prácticamente menor cantidad de melatonina, ¿no? Entonces nos mantiene despiertos. Entonces ahí tienen que ver bastante también ustedes que usan bastante el celular. Usan el celular, o full brillo todavía, ¿no? A mirar bien bonito y todo, en 4K mi celular, ¿no? Y entonces, igualito, ¿no? Están estimulando constantemente, justamente en la parte de la corteza, y están viendo justamente que ahí la luz produce una disminución de la melatonina. Y si hay menos melatonina, no van a poder dormir. Después de que miren el celular, sí, no pueden dormir. Si miran el celular, así no están. Obviamente va a ser un círculo vicioso, no van a poder dormir. Todo tiene una explicación. Las parasomnias, por ejemplo, ¿cuándo es la parasomnia? Generalmente acá tenemos lo que son las pesadillas, ¿no? Pesadillas, las parasomnias son las pesadillas.
pesadillas, el terror nocturno, justamente, toda esa parte es la parasomnia. ¿Qué más? ¿Qué hay que recordarnos? Esto que es la narcolepsia y la catalepsia, ¿no? Digamos, alguna vez se escuchado la catalepsia, narcolepsia, justamente como dice, sueño incontrolado, necesidad de dormir sí o sí. Muchas veces, muchos de acá tienen su narcolepsia después de a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿sí? ¿Han visto que hay personas que quieren dormir rápidamente? Esa hora, por ejemplo, a las 3 de la tarde es un poquito difícil, para todos es muy difícil, porque están después de haber comido rico, han almorzado, y les da bastante sueño. Pero eso no es una narcolepsia, pues. La narcolepsia es una persona que prácticamente tiene necesidad imperiosa de dormir, ¿no? ¿Qué aviso se ha visto que se ha relacionado con las hipocretinas, menor cantidad de hipocretinas? Una parte o una forma de narcolepsia es lo que es la catalepsia, ¿no? Ya no solamente que han escuchado, ¿no? La catalepsia, muchas veces dicen, ¿no? Esta persona que la han enterrado viva, han escuchado esta parte, la han enterrado viva, ¿no? ¿Y qué es la catalepsia? Pues justamente sueño incontrolable, más debilidad muscular y pérdida de tono muscular. Si hay sueño y hay pérdida de tono muscular, ¿cómo está el paciente? Como muerto, pues, ¿no? Pues muchas veces a eso es lo que lo confunde, ¿viste? Eso era antes, pues, no antes. ¿Por qué? Porque antes no había forma de diagnosticar prácticamente la muerte. Pues no decían, no se mueve, ya está muerto. Pues. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos nuestros encefalogramas que pueden ver ahí, tenemos nuestros electrocardiogramas que hemos visto. Entonces, tenemos muchas formas para poder ver la funcionalidad y saber si el paciente está fallecido o no fallecido. Entonces viene una pregunta para ustedes. ¿Han escuchado eso en las noticias? Que el paciente se levantó, que el paciente tuvo un sobresalto en la caja, ¿no? Cuando estaban siendo enterrados, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces con esos pacientes? ¿Qué ha pasado con esos pacientes? ¿Está reviviendo? Acuérdense que después que digamos la persona fallece, le van a preparar a la parte de las funerarias, ahí le van a inyectar hormón, le van a coser por todos lados, le van a poner algodones por todos lados. Difícilmente que una persona después de todo ese proceso va a seguir viva, ¿ya? Pero ¿por qué a veces puede tener algún tipo de reacciones, ¿no? Muchas veces es lo que es el reflejo de Lázaro que dicen, ¿no? Hay que echar el reflejo de Lázaro. Muchas veces pueden sentar, muchas veces pueden que se llaman levantar las manos. Yo vi solamente una vez eso, ¿no? Estaba con un paciente que había ya fallecido y levantó la mano, ¿no? Como reflejo, ¿no? Ni cómo grabar, ¿no? Porque después fue en internado, ni cómo no había en ese tiempo celulares con cámara, ¿no? Entonces, para tener evidencia, ¿no? Pero sí pasa, entonces, generalmente son el reflejo de Lázaro, ¿no? Muchas veces por lo que hemos visto, ¿no? Por contracciones, justamente porque la médula por ahí manda un impulso nervioso de escape y obviamente va a tener una contracción muscular y va a generar elevación. Pero eso no implica que el paciente esté vivo. Pero la gente, común denominador de la persona, está vivo, no está vivo, o sea, hay que llevarlo al hospital, hay que reanimarlo, toda esa parte. Hay que tener cuidado. Otra patología común que deben saber es el apnea obstructiva del sueño. ¿Han escuchado esta parte? Seguramente esa. ¿Les han estudiado, les han explicado en algún lugar? ¿No? Dicen, no, generalmente va a ser verdad en el sueño REM, como estaba viendo. ¿Qué va a pasar? Generalmente se ve en personas obesas, ¿no? Que tienen sobrepeso, ¿no? Independientemente que la obesidad también genera un poco de dificultad para lo que es la respiración. Pues, si una persona que se le pone ultra gordita, se echa toda la parte abdominal donde va a presionar hacia la parte del diafragma y va a poder respirar adecuadamente. No va a poder respirar. Muy aparte de eso, las personas que tienen mayor cantidad, probablemente acá en la, digamos, de tejido subcutáneo en la parte del cuello, no están bien muy gorditas, ¿qué va a pasar? Cuando se duermen las personas, va a haber una caída prácticamente, ¿no? Se va a caer la parte posterior, prácticamente la lengua hacia atrás. ¿Y qué va a pasar? Va a obstruir justamente la vía aérea. Y como obstruye la vía aérea, va a tener episodios de apnea. Entonces, seguramente lo han visto capaz con sus familias. Capaz una de sus familias tiene su apnea, tiene sueño. ¿Lo han visto o no lo han visto? Ahí. ¿Han visto? Yo me asustaba por el otro día. De verdad estaba yo en el guardia. Y
Y yo tengo que ser un jefe de guardia, ¿no? Que es mayorcito, ¿no? Y de repente no me acuerdo, ¿no? Como está ahí, vamos a descansar, y está al lado su cama que la mía, pues, ¿no? Y comienza a pegar roja, yo normal duermo, pues, yo, ¿no? Y de repente, oye, se quedó ahí, pues no hacía nada. Yo estaba traumado ya un minuto, no respiraba, pues ya muerto, dije. ¿Qué hago? Dije, ¿qué hago? La despierto, no despierto, yo estando en control de cada segundo que pasaba estaba más no preocupado. Hasta que no se murió, no se murió. Dije, no, tengo que ir después a declarar, ¿qué va a pasar? No, hay que tener cuidado. Pero si ven, por ejemplo, ¿no? Esos episodios de apnea prolongados, si hay una apnea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la saturación de ese paciente? ¿Va a estar baja o va a estar alta? Baja. ¿Cómo va a estar el CO2? Alto. Alto. Va a estar CO2 alto, la hipoxia también. Entonces, ¿qué va a pasar? De una manera va a fatigar al cerebro. Y como fatiga de una manera al cerebro, ¿qué va a pasar? Va a tener una somnolencia excesiva en el día. No va a dormir adecuadamente. No va a tener buen sueño. Ronquidos, apnea observada, no sé cómo es el periodo de apnea prolongada. Puede tener insomnio, pirosis también, en otras cosas. Pero lo más interesante es la somnolencia excesiva durante el día. Entonces, ahí justamente hubo otra cosa que tenemos que ver. ¿Qué pasaba? Se hizo un estudio inclusive, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿En quiénes más que todo pasaba esto? En las personas que eran mayores y que eran que sea con sobrepeso, ¿sí? Entonces, ¿qué se estudió? A los choferes de los buses interprovinciales. ¿Han visto los choferes de buses interprovinciales cómo son? Son más o menos gorditos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen muchas veces actividad física, porque están manejando todo el día, ¿Qué pasaba si tenían este problema? ¿Qué iban a tener? Somnolencia excesivamente el día. Entonces se quería relacionar justamente si es que era un precipitante para los accidentes de tránsito, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esta persona tenía ese estado? Al final de cuentas podía tener una somnolencia en la noche todavía, se puede chocar. Igual que las convulsiones, justamente dice que ayer no sé qué día he visto en las noticias, están hablando de que un conductor había tenido una convulsión, ¿no? En la parte del manejando su carro. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Persona que tenga un problema convulsivo probablemente no pueda manejar, ¿no? Cualquier rato puede tener un episodio nuevo y generar la muerte. Sin ir muy lejos, un familiar mío, ¿no? Estaba de turno en una ambulancia, ¿no? Y en una bajada, ¿no? Supuestamente. Dice que de repente nomás la persona comienza a convulsionar. Dice que para buena suerte la convulsión estiró su pie y frenó de golpe la ambulancia. Y él quedó, cuando comenzó a convulsionar, jaló rápidamente la parte del freno de mano y él quedó y comenzó a convulsionar, pues, ¿no? Y llamaron, vinieron después las personas, ¿no? Y al final se recuperó, pues, ¿no? ¿Qué hacen con ese personal de salud? Con ese piloto, ¿no? Ese piloto de la ambulancia. Al final le hicieron ver, creo, y al final la cosa es que lo cambiaron a otro lugar, en un sitio, a la periferia de la mano. Ahora, ¿qué será, pues, cómo será ese punto? No sé si será controlada, no estará controlada la epilepsia. Imagínense que venga con otro paciente, con otra ambulancia, con el personal médico, ¿no? Puede afectar. Es toda una controversia. ¿Qué haces con esa persona? Tú como jefa, ¿qué haces? Por un lado, sí, pues no, la ley hay que aplicar, pero otra después es la parte humana. ¿Qué va a perder su trabajo? ¿Va a ser esa parte? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde lo ubico? Está pensando. Sigamos avanzando. Lo que es la parte de lo que es emociones, memoria, más que todo, acá este cuadrito es interesante para mirar todos los neurotransmisores y en relación aquí a las patologías que pueden de alguna otra manera relacionarse con ellos, ¿no? Les he puesto en redondito porque siempre les van a preguntar esta parte, ¿no? Tanto que con la adrenalina, con la serotonina, generalmente con quién va a estar relacionado, con los trastornos de ánimo, ¿no? Específicamente con quién, con la depresión, más que todo con los de serotonina, ¿no? Es por eso que los antidepresivos que van a recibir las pacientes que tienen una depresión
¿Qué van a hacer? Van a aumentar probablemente la cantidad de serotonina, ¿no? Inhibidores de recaptación de la serotonina, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos lo que es la mitriptilina, que ya les hemos comentado en las anteriores clases, ¿no? La fluoxetina, la sertralina, son esas personas, todos están relacionados aquí en aumentar prácticamente la cantidad de serotonina. Y como aumenta la cantidad de serotonina, pues probablemente les va a ayudar justamente en la parte del ánimo, ¿no? Y ahí viene el caso de depresión, ¿no? que es tan común en la actualidad. Si hablamos ya de la memoria, ¿no? Va a haber memoria, va a haber una memoria inmediata, reciente, remota, ¿no? Entonces, de acuerdo también a patología, podemos tener alteraciones en la memoria inmediata, reciente, a veces cuando sufren un trauma también tienen problemas de amnesia, ¿no? Retrógrada, anterógrada, que eso después van a estudiar con paciencia y tranquilidad. ¿Quién está prácticamente relacionado con lo que es la memoria? La amígdala, lo que es el hipocampo, la corteza prefrontal, como dice, la prefrontal. Entonces, cualquier alteración en la corteza prefrontal puede llevar prácticamente a pérdidas justamente de la memoria, ¿no? Y justamente esta memoria va a estar relacionada con la sinapsis y los neurotransmisores. ¿Qué nos puede causar a fin de cuentas? Lo que son cuadros de demencia, ¿no? ¿Quién está a la cabeza en toda demencia? La parte de lo que es problemas con la memoria, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta enfermedad de Alzheimer, como dice, mayor del 50% de los casos, es una patología bien frecuente. Ustedes van a mirar, van a ir a los hospitales y van a mirar. Antes yo me acuerdo cuando ingresé al hospital, cuando estaba en el 2013 más o menos que ingresé, había full cantidad de personas más o menos 70, 60, 70 años, hasta 80 llegaban, pues, ¿no? Ahora van al hospital, están 70, 80 y 90, y ya están volviendo a los 100 años, ¿verdad? Entonces, ya cada vez, como ustedes van a ver la curva poblacional, ¿no? la parte de distribución, ¿no? Demográfica, van a ver que hay mayor cantidad de gente mayor, ¿no? Si se dan cuenta, si van a la plaza de armas ustedes, la mayoría de personas de qué edad son, 40, 30, 40 años, ¿no? Cuando ustedes de acá pase 10 años más, ustedes van a ser especialistas, ya ustedes prácticamente, yo voy a tener 40 años, 40, ya casi 50 años, ¿no? Entonces ya voy a estar en esa etapa, ¿no? ese grupo poblacional. Y esas personas, por ejemplo, que están ahorita de 40 a 50 años, ya van a tener 60, 70 años. ¿Cuál va a ser el gran grupo poblacional? 70 años más o menos. Entonces, ahí justamente donde se comienza a evidenciar este tipo de demencia. Entonces, cuando ustedes ya están en sus 10 años prácticamente, ¿no? de especialistas, van a ver cualquier cantidad de personas con un tipo de demencia. Imagínense, si ahora estamos colapsados, ¿qué se ve en ese tiempo? Estaremos bien en la salud. Y todas las patologías que vamos a mirar justamente va a ser este tipo, ¿no? Con pacientes justamente ya mayores con un tipo de demencia. Ahora, muchas veces este tipo de demencia no simplemente va a venir acompañado, no simplemente va a venir una patología, digamos, que es mayor, va a venir, digamos, tiene una próstata, ¿no? Tiene ese problema de próstata, también va a venir acompañado de un tipo de demencia. Sin ir muy lejos, y como ejemplo, para ustedes te digo, es como una reflexión para nosotros, ¿no? Han visto a un médico, a un doctor urólogo, han visto esa noticia, no han visto esa noticia. Hasta le importaba las redes que se había perdido. Un doctor urólogo, que tiene 70 años. Entonces yo me acuerdo del doctor, por ejemplo, ¿no? Me buscan en internet, yo me acuerdo del doctor cuando era joven, ¿no? Inclusive no sé si me enseñó una vez, no me acuerdo, pero yo con 70 años y que tenga una demencia prácticamente, que tenga Alzheimer, que no tenga prácticamente se haya perdido. Muchos han visto que las leyes están haciéndose para que las personas trabajen hasta los 75 años. Y mire, esa persona con 70 años ya no puede volverse a trabajar por sí sola. Entonces, es como para reflexionar para ustedes, ¿no? Digamos, ustedes muchas veces piensan, inclusive mis colegas piensan que van a vivir prácticamente hasta los 100 años, quieren seguir trabajando en todo lugar. Imagínense que les toque esa patología del doctor. A los 60 años probablemente ya no van a poder ser funcionarios. Y a 60 años la mayoría de personal de salud está trabajando todavía en los hospitales. Entonces, es para ponerse a pensar. Nadie tiene la vida comprada, ¿no? ¿Qué puede pasar después? ¿Qué más? Recuerden las 6. Infartos, múltiples infartos cerebrales, por ejemplo. Hemos hablado de eso, ¿no? Una persona que tiene fibrilación auricular, un problema auricular, dispara, pues, ¿no? Para arriba, pequeños trompitos para hacer sus infartos lacunares y progresivamente, ¡pum!, infarto, se muere un pedacito del cerebro. Ay, y comienza a olvidarse las cosas progresivamente. Y así, ¿no? Entonces va a haber bastantes patologías que van a llevar prácticamente a la demencia.
Estemos avanzando. ¿Cuál es la principal? Como he dicho, la enfermedad de Alzheimer. Como el 50% de personas mayores de 85 años van a tenerla. Y ahora, algo interesante que hay que saber. Nosotros decimos enfermedad de Alzheimer, ¿por qué? Como diagnóstico es ¿por qué? Porque hemos visto las placas, no hemos visto qué se llaman estos ovillos, toda esa parte. Pero para mirar las placas, ovillos, ¿qué tenemos que tener? Una biopsia, cuestiones. ¿Van a biopsiar a un viejito, cabecita? Difícilmente. Por eso a veces algunos sitios, algunos libros dicen demencia tipo Alzheimer. ¿Por qué tipo? Porque se parece. Porque para decir que es Alzheimer, verdaderamente, ¿qué tengo que tener? Una biopsia y confirmar justamente que tiene justamente esta patología. Pero como se parece, se tiene Alzheimer. ¿Por qué? Porque se parece prácticamente a esta patología, ¿no? La forma de presentación. Salud, salud. ¿Con qué va a comenzar? Con pérdida de memoria a corto plazo, como dice, dificultad para el lenguaje, cambios conductuales. ¿No? Muchas veces las personas se ponen agresivas. ¿Y por qué se va a poner agresiva? Porque pierde la memoria. ¿No? Y si pierde la memoria, comienza a ponerse agresiva. Yo no he dejado abierta la puerta. Para él no ha dejado abierta la puerta. Y no ha dejado abierta la puerta. Pero es bien que están las cámaras y van a mirar que sí, verdaderamente él dice que ha dejado abierta la puerta. Entonces así comienzan justamente estas patologías, ¿no? Entonces la única forma de confirmar, por ejemplo, yo muchas veces con una cámara, una videocámara, ¿no? Como que sus papás ahorita digan, ¿sabes qué? ¿Por qué te has roto este jarrón? Por ejemplo, ¿no? Es un error ese jarrón, ¿no? Pero tú lo has roto, y se van a poner que sí, para ellos es verdaderamente cierto que sí lo han roto, pues, ¿no? Pero la única forma de confirmar que tiene una cámara y de enseñarles, miren, eres tú el que has roto, pero no me acuerdo, ¿no? Entonces es terrible ver entrar que esas personas, ¿no? Que tengan nuestros familiares, sus papás, ese tipo de demencia, ¿no? Y poco a poco se van deteriorando más, va cayendo prácticamente sus funciones cerebrales más y al final se comienzan completamente dependientes, se convierten prácticamente como unos bebés, pues, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Miren, atrofia cortical, pérdida de neuronas a nivel parental y temporal. Poco a poco vamos a mirar en la tomografía, entonces ¿qué miraremos? Una atrofia, ¿no? De prácticamente todo nuestro cerebro. Vamos a tener una atrofia. En la tomografía, ¿cómo se mirará? ¿Han visto alguna tomografía? Vamos a mirar. De la tomografía vamos a ver si sale. Acá, por ejemplo. ¿Han visto cómo está acá? ¿Han visto? No, miren, por ejemplo acá. ¿Cómo está? ¿Más negrito, sí o no? Sí. ¿Por qué está más negrito? Hay más líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Por qué más líquido cefalorraquídeo? Porque los surcos son más prominentes, ¿no? ¿Y por qué son surcos más prominentes? Porque prácticamente hay una atrofia cortical. Se atrofia el cerebro y progresivamente ya ha perdido prácticamente. Ya no hay cerebro prácticamente, ¿no? Poco a poco se atrofia cortical. Entonces, imagínense que el paciente se infarta. Para su mala suerte, ¿no? Pues, sobre mojando, se infarta. ¿Qué va a pasar? Toda esta parte de acá se va a morir, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar esto? Se va a hinchar. ¿Va a tener problema al paciente? Porque ignora, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene tanto espacio acá y acá, se puede hinchar nomás normal y después nuevamente bajar su inflamación. Entonces es por eso que los adultos mayores, cuando tienen infartos masivos, te dicen, ya puede compensar, tomografía puede compensar, está compensando, ya, y después comienza a resolverse. No necesito prácticamente que haya una canetomía descompresiva. ¿Por qué? Porque su cerebro está atrófico. ¿Y quién va a estar así? Generalmente las personas mayores, los abuelitos, ¿no? Entonces, si nosotros nos da nuestro infarto, ahí sí es otra cosa, ¿no? Como estamos en nuestra flor prácticamente de la parte intelectual, todo nuestro cerebro está prácticamente como una uva, y si se comienza a edematizar, triste es nuestra vida. ¿Qué vamos a tener como presentación? Comienza ahí, harían dos placas amiloides, ¿no? Lo que es la amiloide beta, que está justamente involucrado en la enfermedad de Alzheimer. Y como dice, esta amiloide beta va a ser como el desencadenante. ¿Para qué? Para que podamos tener prácticamente una mutación, como dice la proteína tau, que al final va a llevar a ovillos de degeneración.
Esos obvios de generación al final neurofibrilar es lo que va a llevar prácticamente a que poco a poco las neuronas pierdan su función y comience a tener esta demencia tipo Alzheimer, ¿no? Y al final, ¿qué va a tener nuestro cerebro? Prácticamente todo degenerado, ¿no? Miren estas cosas tan chiquititas, ¿no? Todo prácticamente está atrofiado prácticamente tu cerebro, ¿no? Si se infartaría esta parte de acá, se hincha nomás, pues no va a haber mucho problema, ¿no? Pero así va a llevar. Avanzando. Entonces, si vemos ahí la progresión de la enfermedad de Alzheimer, primera etapa, generalmente ¿con qué se va a asociar? Con el virus. Los virus. Ustedes van a mirar a sus abuelitos, ¿no? Si tienen abuelitos, y ya empiezan a olvidar las cosas, ¿sí o no? Solamente en esta etapa. Pero a medida que va a ir progresando, va avanzando en edad, y también ustedes mismos que no le dan estímulo a la persona, la tienen en una urna, su abuelita personal, que no haga nada, que no cocine, que no vaya, que no camine, que nada. Poco a poco también se va a deteriorar ella misma por el hecho de que no va a ser activa, y el paciente va a ir avanzando. Después, ¿qué va a pasar? Va a perder afasia, problemas por concentración, al final dificultad para vestirse de manera adecuada, se van a olvidar de hacer las cosas, se van a poner las ropas al revés, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Y al final se comienzan prácticamente a tener la persona a ser dependientes totales, ¿no? Que al final va a llegar prácticamente a la muerte. Pero previo a eso, ¿qué tiene? Miren, dificultad para deglutir. Y si tiene dificultad para deglutir, ¿qué va a pasar a esa persona? ¿Podrá alimentarse adecuadamente? ¿Qué tengo que poner entonces a la persona? Probablemente una sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica, está alimentado. Si ya le pasa a la sonda nasogástrica, ya se olvida prácticamente ya de comer, peor, más deterioro, y al final, ¿a qué lo va a llevar? A la muerte, ¿no? Si vamos a llegar a una edad avanzada, probablemente vamos a terminar con este tipo de demencia, ¿no? O sea, es prácticamente una posibilidad, si es que no fallecemos a menor tiempo, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Sigamos avanzando. Ahora, ¿qué pasa con el sistema autónomo? Prácticamente el sistema autónomo ya lo hemos visto, es un recuerdito nomás. Igual, ¿para qué va a ser el sistema autónomo? Como he dicho, es algo a nivel subconsciente, pues no algo que ya, algo con ese recuerdo vital, es algo ya, el perisaltismo, toda esa parte que nosotros no vamos a ser conscientes, justamente, ¿quién va a hacerse cargo? El sistema autónomo. Simpático ya hemos visto que es justamente para la lucha, activarlo, y parasimpático prácticamente para poder relajarnos, descanso y también lo que es la digestión, y siempre tiene que ser un equilibrio. Este equilibrio, al final, por ejemplo, en los vasos, ¿qué nos va a llevar? A que tengamos un buen tono, prácticamente, ¿no? Vasomotor. Este cuadrito, de acá, como les comenté creo al inicio, estudienlo porque siempre vienen los exámenes. Pónganle ahí, estudiando, ¿no? Siempre, y está bien resumido prácticamente lo que es la parte simpática y la que es la parasimpática. Bueno, la simpática, los lugares prácticamente lo que es la salida, prácticamente toda la cadena de la simpática, ¿no? Y como dice acá, a veces preguntan también eso, ¿no? Longitud tiene la fibra preganglionar. Entonces, para ver eso, tenemos que mirar esta parte de acá. Y este está feo, mejor acá. Hay una parte preganglionar y otra postganglionar. Si vemos acá, por ejemplo, el parasimpático, miren, esta fibra para poder inervar prácticamente mi corazón o mi estómago, todo este recorrido que ha recorrido prácticamente mi fibra preganglionar. Acá tenemos prácticamente la sinapsis, acá tenemos la postganglionar. Generalmente, entonces, la preganglionar en la parte del parasimpático, vamos a regresar. Entonces, preganglionar en la parte del parasimpático, ¿cómo será? Larga, pues, de contra larga. A diferencia de la parte simpática, que va a ser corta. ¿Qué más siempre se pregunta en la parte del sistema autonómico? La parte de los neurotransmisores. Entonces, esta parte siempre la preguntan, ¿dónde está más bonita esta parte? Acá, ¿no? Simpático y parasimpático. Si hablamos de la parte del parasimpático, en la parte preganglionar vamos a tener acetilcolina, postganglionar también vamos a tener acetilcolina. En lo que es el simpático, va a cambiar. En la preganglionar siempre vamos a tener acetilcolina como neurotransmisor, y en la postganglionar puede haber adrenalina, puede haber noradrenalina, pero también puede haber acetilcolina. ¿Dónde generalmente acetilcolina? En la glándula sudoríparas. Entonces, esta parte de acá lo preguntan como verdadero y falso. Desde ya les digo,
En la parte de las glándulas sudoríparas, en el estímulo simpático, el neurotransmisor postganglionar es noradrenalina. Entonces, si es simpático, obviamente va a ser noradrenalina y todos fallan ahí. Si pierden puntitos. Acuérdense siempre, ¿ya? En la parte de la acetilcolina. ¿Qué más? Si hablamos de los receptores colinérgicos, de la acetilcolina, vamos a tener la parte de los muscarínicos y los nicotínicos, ¿no? Los muscarínicos, como dicen, órganos efectores de fibra propagionar, el sistema nervioso autónomo, parasimpático, prácticamente va a tener una gran extensión los receptores muscarínicos. Entonces, acá se acuerdan de la atropina. ¿Para qué servía la atropina? ¿Cuándo usábamos la atropina? Intoxicación por órganos fosforados. ¿De acuerdo? Es que si teníamos intoxicación por órganos fosforados, ¿qué teníamos que usarle? Atropina. ¿Por qué la atropina aquí va a bloquear? Al receptor. ¿De qué tipo? Muscarínico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también dice en su libro, en el POR, ¿no? Para que acuérdense, la atropina bloquea el receptor de la parte muscarínico y de la acetilcolina. ¿Qué hacían los órganos fosforados? El veneno que se utiliza en las personas para suicidarse, bloqueaba ¿a quién? A la acetilcolinesterasa. Y cuando bloqueaba la acetilcolinesterasa, ¿qué teníamos más? Acetilcolina. Entonces comenzaba a estimular ¿a quién? A los receptores muscarínicos y comenzaba a tener todos sus efectos, ¿no? Entonces, ¿qué le damos al paciente? Atropina. ¿Por qué atropina? Porque va a bloquear este receptor. Y si bloquea, ya no tiene cómo actuar esa acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo? Y los nicotínicos, como dicen, los ganglios autonómicos, placa terminal esquelético, que ya también hemos visto, normalmente placa neurológica, ¿no? Por un lado acá tenemos igual la liberación de acetilcolina, y por acá también tenemos lo que es la liberación de lo que son la noradrenalina, ¿no? La parte simpática. ¿Qué tenemos que recordar de este grafiquito, que es importante? Este receptor alfa-adrenérgico. Cuando hablamos del receptor alfa-adrenérgico, generalmente se va a dedicar a lo que es la inhibición. No se olvide, el receptor alfa-adrenérgico se va a dedicar a lo que es la inhibición. Por acá, bueno, va a tener su acción adrenérgica normal. Esta parte es para inhibir. Cuando hablemos de alfa-adrenérgico, generalmente va a ser para inhibir. ¿Qué va a inhibir? Justamente la secreción de más noradrenalina. ¿Por qué les digo esto? Porque hay varios fármacos que van a utilizar este mecanismo justamente, o van a ser agonistas de alfa-2 adrenérgico para poder inhibir justamente la liberación de la noradrenalina. Vamos avanzando. Y acá tenemos los receptores adrenérgicos, ¿no? Los clásicos. Tenemos receptores alfa y receptores beta. Alfa y beta. Si hablamos del alfa, ¿no? Vamos acá, alfa. Y obviamente los más conocidos van ser los alfa 1. Los alfa 1, ¿no? Tenemos acá. ¿A qué se va a dedicar? A vasoconstricción, depresión, cuestiones de elipse, la acción intestinal, pero tenemos también los alfa 2. Y como dicen los alfa 2, va a ser para la parte presináptica. Si se dan cuenta acá, este receptor alfa 2 adrenérgico está en etapa posináptica, presináptica. ¿Y para qué va a servir? Pues generalmente para inhibir. Después que les he puesto acá, bien bonito, es presináptico, inhibir la liberación de noradrenalina, generalmente más en el sistema nervioso central. No se olviden. Entonces, acuérdense, cuando tenemos el alfa 2 adrenérgico, es la acción de inhibir. Beta 1, ¿dónde va a estar generalmente? En su corazoncito. Beta 2 generalmente va a estar en los bronquiolos, en la parte del pulmón. ¿Por qué será interesante esta parte beta 2, beta 1? Porque para el próximo año, cuando hagan farmacología, van a hacer ahí acción beta 1, acción beta 2, acción, así van a estar haciendo y van a estar viendo los fármacos. Sin ir muy lejos. ¿Se acuerdan de los del asma bronquial? ¿Qué usaban para el asma bronquial? Usábamos tres cosas, ¿no? Salbutamol, bromuro hipatrópico, un anticolinérgico, ¿y qué más? Y corticoides, la beclometasona, ¿no? Entonces usaba el salbutamol. ¿Y qué es el salbutamol? ¿Te acuerdas? Vamos a buscar el salbutamol. Broncodilatador. Salbutamol, ¿qué es el salbutamol? Acción. Bronquial beta 2 adrenérgico. ¿Se han dado cuenta? Beta 2 adrenérgico. Regresamos acá entonces.
donde se actuaba justamente los broncos. ¿Y qué hacía? Broncodilatación. ¿Se han dado cuenta? Entonces, por eso es interesante saber todas estas acciones de los estructurados, de los orbitales, porque van utilizadas. Entonces, si es beta 2, por ejemplo, del enérgico, ¿no? Por ejemplo, la broncodilatación, beta también se parecen, ¿sí o no? Son primitos, ¿sí o no? Beta 1, beta 2. Entonces, por contigüidad, si yo me hago una broncodilatación, ¿qué también puede hacer por contigüidad también? Una aceleración cardíaca también, ¿sí o no? Entonces, por eso es que a algunos pacientes le dan el salbutamol y ¿qué hacen? Hacen taquicardias. Justamente, ¿no? Porque también son como primos, pueden que sean de una manera integral. ¿Estamos de acuerdo? Para eso sí, es justamente conocer todos estos factores. ¿Qué va a venir en el examen? ¿Qué siempre viene? Bien, digamos, los siempre acuérdense, los vectores alfa, ¿qué hacen? Y los vectores beta, ¿qué hacen? A veces siempre vienen en el examen. ¿Recuerden? Y si seguimos acá conversando esta parte, miren, todo lugar, ¿qué hacen en la parte lo que es simpático y parasimpático? ¿Qué se debe recordar de los ojitos? Siempre preguntan los ojitos. ¿Qué hace? ¿Qué se llama? La parte simpática y la parte parasimpática. ¿Qué hace la parte simpática con el ojito? Dilatación jugular. O sea, midriasis o miosis. Midriasis. Y acá, Miosis. se viene una pregunta. El paciente que está intoxicado con órganos fosforados, porque se ha querido suicidar, ¿qué tendrá? Midriasis. ¿Dilatación o contracción? Contracción. Midriasis. ¿Qué hacía el órgano fosforado? Inhibición de la acetilcolinesterasa. Si no es acetilcolinesterasa, ¿qué tenemos más? Acetilcolina. ¿Acetilcolina qué es? ¿Estímulo colinérgico, sí o no? ¿Parasimpático o simpático? ¿Qué más acetilcolina? ¿Qué tenemos? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. ¿Y si es parasimpático, qué tendrá entonces? Contracción. ¿Cómo ven el paciente? ¿Miosis, midriasis? Miosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se han dado cuenta? Parte de puntiforme las pupilitas. ¿Qué le tenemos que dar nosotros? Atropina. Le damos atropina. Progresivamente, entonces, si está así mi pupila, progresivamente doy atropina, más grande. ¿Por qué? Porque ya estoy bloqueando mi estímulo parasimpático. Con atropina, si lo bloqueamos, ¿sí o no? Si bloqueo, ¿qué va a primar? La parte simpática. Entonces, ¿qué va a pasar? Progresivamente se va a abrir mi pupila. Entonces, de una u otra manera, con eso miro la acción justamente de las drogas. ¿Qué más? Preguntarse del corazoncito, ¿no? Acuérdense que en el corazón, ¿qué va a hacer la parte simpática? Aumento de la frecuencia parasimpática, disminución de la frecuencia, ¿no? Acuérdense de lo que es el reflejo vagal, por ejemplo, ¿no? Igual que en la parte del tubo digestivo. ¿Qué va a pasar con el tubo digestivo con la parte simpática? ¿Cómo será? ¿Mayor peristaltismo o menor peristaltismo? Menor peristaltismo. En cambio, la parte parasimpática, ¿cómo tendremos? Mayor peristaltismo. Entonces ya se dan cuenta lo que decían los antiguos, ¿sí? Hoy déjame comer tranquilo, porque si como yo que se llame estresado no me va a hacer provecho de la comida, así nos dicen, déjame comer tranquilo. O cuando van a comer dicen, no hay que pelear, hay que comer tranquilos, porque ahí se están comiendo, están peleando. Si están peleando, ¿quién está activo? ¿Simpático o parasimpático? Simpático, pero también con todo el líquido pegado. Entonces, ¿qué va a pasar con mi peristaltismo? ¿Va a estar aumentado o disminuido? Disminuido. Si está disminuido, ¿me podré quejar de una buena digestión? ¿Qué va a pasar? Si capaz se detiene ahí, capaz vomito. Después, cuando ustedes vayan a comer, tiene que ser el momento más feliz y más tranquilo, porque cuando están relajados, ¿quién prima? El para. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? La parte del ojito. Del ojito. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Están viendo más? Sí. ¿Están cansados? Sí. Un pequeño descansito de 5 minutitos para que terminemos, 15 minutos avanzamos hasta donde podamos esta parte. ¿Ya? Para que no se que yo sé que están cansados. 5 en punto comenzamos, ¿ya? 5 en punto. Aquí 5 en punto, ¿no? Sí. Ya. Ya, una minutitos. 2 minutitos para descansar. Pero Me conversen, se comen solita.
Pero cuando hay una sobredosis por drogas, ¿no tienen las pupilas dilatadas? Ah, ya, dependiendo de la droga. Ah, Claro, no te van a tener acciones que sean, te van a tener con el órgano fosforado, por ejemplo. Pues los órganos fosforados que tengan producido, que es la miosis, y otras drogas tengan hemidriasis, heroína, pues hemidriasis. Va a depender de la droga. Entonces tienes que ver qué acción va a tener, la simpática o simpática. Desde su punto de vista y con los conocimientos que tiene, O sea, ¿cómo se explicaría los sueños? O sea, el motivo de Lo que yo más o menos he comprendido y entendido básicamente es como una recaptación prácticamente de neurotransmisores. Cuando comienza a hacer una recaptación de neurotransmisores, comienza a tener las vivencias. Es una manera de reflejar, digamos, toda la memoria que has tenido, que se llama un reciclaje prácticamente de la memoria. Yo lo que yo he entendido ¿y prácticamente. las parálisis de sueño, doctor? Cuando no se ha conectado prácticamente tu cuerpo prácticamente con tu cerebro. ¿Qué quiere decir? Tú estás durmiendo, prácticamente una desconexión, pues estás tranquilo prácticamente. Tú te despiertas, tu cerebro te va a despertar, pero la parte distal no se va a despertar todavía, no hay una conexión, no se ha conectado. Entonces, ¿qué vas a sentir? Como que estás enclaustrado, como un síndrome de hombre cautivo. Cuando estás enclaustrado no puedes moverte, porque ha demorado prácticamente en poderse conectar, ¿no? La parte del cerebro con la parte distal. Acuérdate que por un lado se inhibe prácticamente la conexión tanto con los ojitos como con todo lugar. Entonces con la reconexión demora y es como tener tu parálisis. ¿Y hay algo que explique por qué en las parálisis de sueño siempre son como con pesadillas, nunca con algo normal? Así? Siempre se supone que las personas que tienen parálisis de sueño, incluyo yo, Como para insomnio. ven, o sea, cosas feas cuando tienen parálisis. Habría que decir, no he leído, digamos, algo así específico por qué. Pero, Es raro. claro, pero generalmente se comportaría como una parapsomnia, ¿no? O sea, prácticamente como sueños pesadillas, ¿no? Y cuando alguien tiene una convulsión, ¿qué es lo primero que se debería hacer? Primero, primero prácticamente es que no van a meter la mano, ¿no? No van a meter la mano, después lo pueden morder. Ponerlo en un costado, ¿no? Para que asegurar bien y esperar que poco a poco pase la convulsión, ¿no? Si es que no tienen nada a la mano. Si está en un hospital, por ejemplo, ahí sí pueden canalizar la vida y ponerle un diazepam. Y si alguien, por ejemplo, tiene epilepsia, y yo vi una persona en la calle que tenía epilepsia y le ponían como la tapita de sabanero para A veces Justamente le para que ponen, no se mueva para que la no se lengua. muerda, pero Pero- pónganle pues, sí, pero supuestamente eso es algo muy antiguo que no debería ser No debería porque se ser. lo podría tragar. ¿Qué podría hacer? Aparte, no solamente le pongo, ¿qué puede pasa si te romper. va y te agarra tu mano? Te lo va a seccionar. Acuérdate que el músculo más fuerte es el macetero. ¿Listo? Está O con sea, toda la en fuerza. este caso solo es Claro, Solo esperar. solamente esperar, hacer un costadito y que se llame y avisar, ¿no? Que venga a ayudar, una ambulancia, porque no sabes si va a parar en 3 minutos, un minuto, o si va a ser un estatus. Y aparte es, así pare en un minuto, ¿qué va a tener después? Un estado positano. O sea, no se va a mover, no se va a despertar. No está hecha ahí, sí o sí tiene que llevar Yo, no cuando convulsionaba, pero pusieron a la persona justo echado y como a los 5 minutos se despertó, pero sí estaba medio mutilado y ya después lo llevaron, pero sí se despertó. Sí, ese que se vea funilado es el positano. ¿Por Pero qué? estaba con sus ojos rojos. Claro, generalmente por la parte simpática también que hacía de ser secretado, aumentó la presión arterial. Pero sí es terrible ver esa parte, ¿no? No sabes qué va a pasar. Si es que se va a parar o puede continuar. Se puede morir la persona. Doctor, y lo de las epilepsias es toda la vida. Claro, considera que hay epilepsia y habla de la que cuando comienzan a tener la parte de problemas, cuando no tomas su medicación. Pero si alguien se cura de la epilepsia, porque mi tía tenía epilepsia, pero ya no tiene. Probablemente tenía algo orgánico que haya tenido, capaz un pequeño ACL chiquitito, que ha estado capaz disparando un poco epileptógeno y después como ya, pero eso es pero generalmente no ocurre. Y no toma la medicación y de momento, ¡plac! Al menos si 2 días, 3 días no toma medicación porque no fue a recoger o porque no tuvo dinero para comprar, ya comenzó. Así es, rápido. Puede ser que el día esté tranquilo y cualquier día no es de confusión. No sabemos, puede ser que todavía voy a pagar.
Continuemos la última partecita. Ya, vamos a continuar. Hasta donde lleguemos, igual es una cosa. De nuestro ojito. Ya ustedes han visto el ojo también, ya ustedes ya tienen, no hay mucho que ver, en la escultura tengan visto en la que no han visto. Acá también, ¿cuántos serán oftalmólogos? Es interesante. Lo principal, ¿no? Hay que conocer algunas estructuras como la V. Siempre no sabemos lo que es la uveitis. ¿Y quién está haciendo uveitis? La V que generalmente por el cuerpo ciliar, por el iris, por el cuerpo óptico. La estructura usted ya la conoce. Igual, siempre conocer lo que es la cámara anterior, cámara posterior, prácticamente un motivo. Justamente en esta parte anterior del cristalino, prácticamente es el humor acuoso, ¿no? Y ese humor acuoso es donde va a generar una patología bien interesante, que es el glaucoma, que vamos a mirar después. Algo sencillo que siempre también pregunta es la parte de las lesiones visibles a simple vista en nuestro ojito. Entropo y estropio, ¿no? Prácticamente estamos hablando acá en los párpados, ¿no? Cuando se va hacia adentro o se va hacia afuera. Se va hacia adentro, en este prácticamente se va hacia afuera, prácticamente la parte de los pestañitas. Blefaritis, ¿cómo es? Inflamación de todos los párpados. Prácticamente todos los párpados están inflamados, están infectados probablemente también. Todos los párpados están recontractados y se llaman blefaritis. Y esto ustedes van a tener, o han tenido, o han visto que alguien tenga. Yo he tenido personas acá que se desaparece un orzuelo, que tiene inflamación de las glándulas de 6, lo que es el chalacio, granuloma crónico, ¿no? Que son las funciones de las glándulas de Bohr. Entonces, eso siempre pregunta, no solamente en el examen, sino en la parte de, para lo que son la internado, residencia, siempre preguntan, porque siempre nos equivocamos, porque no nos acordamos cosas que son de memoria y no nos acordamos, hay confusión, ¿no? Acuérdense que el ursuelo, la D6, va a tener ahí prácticamente en la parte del borde, prácticamente siempre va a salir. Es fácil, muchas veces se hace un pequeño cortecito con la agujita, se puede hacer y va a salir rápidamente esta parte, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que es el problema es el chalacio. Acá no se veía muy bien. El chalacio, ¿qué quiere decir? Va a haber una inflamación en la glándula de Bohr. Como es como un granuloma, ¿no? Muchos ahí en los hospitales dicen, yo lo punzo. Lo punzan. Lo que está ahí sí está acá, lo punzan y no sale nada. Sangre, y no sale nada. Pues, ¿por qué? Porque es como un granuloma. Tiene que haber una extracción prácticamente con el oftalmólogo para que le puedan sacar toda la cantidad de la glándula. ¿Han visto eso o no han visto esa parte? Veamos esa parte. Chao, gracias. ¿Por qué acá? ¿No se siente? ¿Ven acá en chalación? ¿Han visto, sí o no? Que tienen esa persona que dice, ¿qué has visto? Pues bien, le dan vuelta prácticamente como de esta parte de acá, perfecto, y ahí sí van a hacer un cortecito, ¿no? Hacen el cortecito, quizá. Un cortecito, ¿no? Va a ser que se haga una agujita, no es una agujita, no es una agujita, ya sale. ¿Qué está? Es líquido lo que sale. Claro, es líquido oleoso, que no va a salir con una agujita. Ya otros que quieren que no seas malo, dicen, con una agujita delgadita, ¿qué hace tu cosita delgadita? Por más que apriete no va a salir. Es igual cuando ustedes tienen su acné, pues, ¿no? Han igual que ustedes le ponen, lo agujerean con full cantidad de agujas y no sale nada. ¿Por qué? Porque al final es algo más oleoso y no va a salir por esta parte. Siempre por ahí. Hasta clarito, ¿no? Así tenía yo. Y varias personas tienen esa parte, ¿no? Pero si es una inflamación, infección, generalmente que se les da antibiótico, no sé, antibiótico tópico, ¿no? Antibiótico, y después poco a poco va a bajar y después ya va a hacerse la extracción.
muchas veces remite solo, o a veces también tiene que ser tratamiento quirúrgico, si está permanente, porque a veces da, remite, otra vez vuelve, otra vez remite, vuelve y remite. ¿Qué más tengo que conocer? Esta le he puesto acá para que nos vayamos acordando, ¿no? Va a haber una capa fibrosa, después va a haber una capa que es la capa vascular, y después por abajo viene la capa de lo que es la retina, la capa nerviosa básicamente, lo que es la receptiva. Entonces, ¿por qué es interesante conocer eso? Porque a través de quién se nutrirá prácticamente nuestra retina, a través de la coroide prácticamente, que es la capa vascular. Entonces, ¿han escuchado el desprendimiento de la retina? Un golpe de la ha hecho un desprendimiento de la retina. ¿Qué es el desprendimiento de la retina? Que prácticamente esto de acá se ha despegado. Y se ha despegado, ¿no? Habrá esta parte que se ha despegado acá, porque se despegó así, habrá un poquito de nutrición para esta parte que se ha despegado, porque la nutrición la recibe de acá. Como se despegó, ya no hay nutrición. Y si no hay nutrición, ¿qué va a pasar con esas células? Se mueren. Y si se muere justamente la retina, ¿podremos mirar? No. Entonces, pues es una emergencia, pues, ¿no? Si se desprende, no hay nutrición. Y si no hay nutrición, básicamente va a perder la visión. Es tan importante. ¿Qué más tengo que mirar? El síndrome de Horner. ¿Alguna vez han escuchado el síndrome de Horner? ¿Cuándo han visto el síndrome de Horner? En anatomía. Claramente, ¿por qué va a estar constituido por tosis, ¿no? Vertebral, caída vertebral, miosis y anidrosis? ¿Por qué se va a dar? Justamente por la cadena simpática, ¿no? Con la alteración, con lesión de esta vía óculo-simpática. ¿Dónde nace la primera neurona? Prácticamente lo que es el hipotálamo, baja prácticamente hasta la parte T1, justamente donde tenemos la primera parte donde va a salir nuestra cadena simpática, vuelve de acá y regresa a nuestro ganglio cervical superior, y de ahí va a ir recién a la parte de nuestro ojito. ¿Qué hacía? Si es la vía simpática, ¿qué hacía con nuestro ojito la vía simpática? ¿Dilatación o miosis? Dilatación. Y como hay prácticamente un equilibrio entre el parasimpático y el simpático, tenemos prácticamente regular nuestros ojitos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si yo voy a abolir esta vía? ¿Quién va a primar? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. ¿Y el parasimpático qué hacía? ¿Miosis o midriasis? Miosis. ¿Qué va a tener el paciente entonces? Miosis. ¿Qué quiere decir? Que este síndrome de Horner va a darse cuando hay una lesión en todo este camino. Entonces, para que se malogre todo este camino, ¿qué puede pasar? Uno, ¿qué pasa si hay una hemorragia intracerebral acá? ¿Se malogra esta neurona? ¿Podrá haber estímulo simpático? No. Puede generar luz mejor. ¿Qué pasa si tengo acá una lesión medular? No hay esta conexión. ¿Me podrá transmitir el estímulo simpático? No. Mejor. ¿Qué va a pasar si yo tengo acá un tumor? Este ganglio cervical superior acá, este gangliecito, muchas veces recibe lo que es afluentes de toda la parte del tórax, ¿no? A veces hay lo que es el tumor de Pancoa, por ejemplo, hay tumores que son en la parte de intratorácicos, que van a hacer una metástasis acá, a este ganglio. Si hay metástasis, ¿qué va a pasar? Va a destruir esta vía, ¿sí o no? Y si destruye esta vía, ¿qué va a tener el paciente? Joder. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra vía? Pasa por acá, y ¿quién está por acá cerquita? La arteria carótida. Cualquier alteración con la arteria carótida, ¿qué va a hacer? Me va a abolir esta vía. ¿Y qué va a generar? Joder. Ya sea artrosis, para caer, y anidrosis prácticamente. ¿Por qué? Porque después en esta parte que está inervada por la parte simpática, tampoco va a recibir la información y vamos a tener prácticamente anidrosis. Entonces, cualquier lugar de esta vía que esté alterada nos puede llevar a un síndrome de Horner. ¿Qué va a venir en el examen? Un paciente XYZ que está cursando con una tumoración a nivel cervical y el paciente presenta miosis. Lo más probable que se encuentre es el síndrome de Horner y que está probablemente que se alterada la vía oculocíclica. No me acuerdo si me toca este tema para hacer preguntas, pero bueno, igual, acuérdense siempre esta parte, ¿ya? Siempre les van a preguntar, siempre es mejor. Más que todo también lo que va a traer
los síntomas de la pérdida. Entonces, ahí prácticamente, ¿no? Entonces, acá nos quedamos, para que no avancemos más. La próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Juntarlo y última parte de científico, ¿ya? Jóvenes, recuerden por favor hacer sus trabajos de investigación. No queremos mal para el día 22 de noviembre, que es una fecha. Les voy a pedir que se hagan también un modelo de un póster, lo que hemos presentado ahora último en esta educación, para que ustedes puedan tener como modelo para que puedan hacer. ¿Ya?